fuentes, como ya diré más adelante, controladas por el museo. El uso de estas herramientas digitales pues nos ha permitido a los museos difundir contenido de texto y también de imagen, pero también existen otras herramientas, como son las comunidades virtuales, que no están controladas por los museos, en el sentido de que no es el museo el que pone información y el visitante el que hace referencia a esa información, sino que el visitante en estas comunidades virtuales, como por ejemplo TripAdvisor, lo que hace es contar su experiencia, contar lo que han vivido, y además no están cohibidos por nada porque se sienten libres para poderlo contar. Estos usuarios que opinan, valoran y recomiendan en estas comunidades virtuales lo que están transmitiendo son esos gustos, esas opiniones, lo que les ha parecido bien, lo que les ha parecido mal, y dan una valoración. Y esto tiene que ver con lo que se comentaba en la sesión anterior, con ese engagement, con ese generar esa atracción de ese público hacia un museo. Las investigaciones hasta ahora están centradas principalmente en la presencia de los museos en las redes sociales. Hay poca investigación en cuanto a las comunidades virtuales. No existen investigaciones centradas en analizar la influencia que tienen las valoraciones y las opiniones de los usuarios en esas comunidades virtuales. Y por lo tanto, esta investigación se basó en 3 objetivos. El primero, el conocer el papel de las comunidades virtuales en los museos y colecciones de España. El segundo, conocer la importancia de la reputación online de los museos y colecciones de España en las comunidades virtuales. Y por último, conocer el papel, el compromiso, qué papel tiene este compromiso mostrado por los públicos en las comunidades virtuales. Y todo ello enfocado a explicar esa visita física de los públicos a los museos. Este es el modelo que se utilizó para la investigación. Y en cuanto al método, bueno, pues se realizó una revisión de la literatura sobre estudios de público, el nivel de confianza en las evaluaciones y en la influencia social, y también todo lo que había de nuevas tecnologías. Se construyó una base de datos formada por 343 museos y se utilizó el Directorio de Museos y Colecciones de España para realizar esta base de datos. Se eliminaron aquellos museos pues, que no tenían toda la información necesaria para la investigación. Una vez recogida esta información de la base de datos, nos centramos en recoger valoraciones numéricas y opiniones de los visitantes en TripAdvisor de los 343 museos. Y por último, pues se hizo un análisis estadístico. No voy a mostrar todas las tablas y demás porque no quiero aburrirles, pero sí contar los resultados que hemos tenido en dicha investigación. Lo primero, pues se demuestra que hay una progresiva apertura de los museos a la sociedad a través de diferentes canales, sobre todo los digitales, que es lo que se ha denominado la democratización de la cultura. El público que accede actualmente a los museos busca fundamentalmente entretenimiento y nuevas sensaciones. Por lo tanto, el perfil ha cambiado en ese sentido del público. Lo que consideran la visita al museo es como una actividad más de entretenimiento. Y las TIC, lo que han hecho todas las tecnologías, han facilitado el diálogo del museo con sus públicos y de los públicos con el museo. Por lo tanto, ha convertido los museos en museos abiertos. Surge un nuevo perfil de público, como he venido diciendo, ya no solamente recibe información, sino también la genera, es lo que se ha denominado prosumidor en la literatura científica. El desarrollo de la web ha facilitado que el público sea el protagonista y genere y comparta información que es muy válida para otros públicos a la hora de tomar la decisión de ir o no ir a visitar un museo. Las herramientas digitales, como los blogs, los foros, las apps y las comunidades virtuales, lo que hacen es favorecer esa interactividad, la colaboración y la generación de contenido, que ya no solamente depende del museo, sino que también los públicos generan ese contenido. En los últimos años, los estudios de públicos se han orientado
hacia el papel que juegan en Internet estos públicos y el papel que juegan en el desarrollo de las nuevas, desarrollo y uso de las nuevas tecnologías. Y los usuarios lo que están haciendo, los visitantes lo que están haciendo es compartir, comentar y compartir sus experiencias, valorar los establecimientos en función de esa experiencia que han tenido, y lo hacen a través tanto de texto escrito como de imágenes y de contenido visual. Es decir, hacen fotos en el museo y las comparten. Y además, en texto, explican pues, cómo se han sentido ellos. Y esto puede influir en decisiones de otros visitantes que van a conocer la ciudad y deciden, a través de la lectura de estas valoraciones y de estos comentarios, si también, una vez que están allí, van a visitar el museo o deciden no visitarlo. Por lo tanto, tiene una gran influencia de atracción a otros públicos. Las comunidades virtuales son herramientas que no están controladas por los museos en cuanto a que no pueden controlar qué tipo de información se pone en ellas, pero tienen una alta visibilidad y sirven como influentes sociales. Y los usuarios de las comunidades virtuales son un recurso estratégico y muy valioso para la creación de ventajas competitivas. Si sabemos escucharlos y sabemos canalizar toda esa información, nos están diciendo qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para que sea más grata la experiencia que ellos están teniendo. Internet se ha convertido en un medio en el que el nivel de influencia de los usuarios se potencia, y se potencia mucho con los consejos y con esas evaluaciones cuantitativas que dan esos usuarios, los visitantes a los museos. Y esas opiniones compartidas por los visitantes ayudan a determinar esa reputación online de los museos y afectan a la toma de decisiones. Y da igual que esos comentarios sean de público nacional o internacional, van a influir igual en esa reputación, en ese engagement que pueda tener el museo con sus públicos. La reputación online tiene mayor legitimidad social y es más respetada por los visitantes porque son otros visitantes los que están dando su opinión, sin condiciones. Entonces, esto genera una mayor confianza por parte de otros visitantes. La reputación online bien gestionada por parte de los museos puede ser una herramienta estratégica fundamental, por lo que decía antes, ayuda a tomar decisiones en cuanto a exposiciones que se puedan hacer, actividades enfocadas a los distintos públicos, a los jóvenes, a los mayores, a los adolescentes. Si sabemos escucharlos, podemos llegar a ellos de una forma muy, muy eficaz. Los museos tienen que promover el compromiso para satisfacer los intereses y las necesidades de las audiencias, y esto lo pueden hacer escuchándoles, y escuchándoles es leer esas opiniones que están poniendo en esas comunidades virtuales. Y los visitantes potenciales lo que aprecian es que otros anteriores hayan compartido sus experiencias y, sobre todo, si tienen una buena reputación en línea, lo que hace que redunde en un mayor nivel de satisfacción. Por lo tanto, ¿valen los comentarios de cualquiera? A ver, en principio no, pero si ese cualquiera que nadie conocemos pues tiene una buena reputación y el museo además tiene una buena reputación, lo que va a hacer es que esos comentarios sean más valorados frente a otros. Cuando un visitante entra en una comunidad virtual a ver valoraciones y ve 4 o 5, pues lo primero que piensa es que, bueno, esto lo ha organizado el museo, varias personas lo han puesto y ya está. Pero cuando ve más comentarios, ve gente de distintos países, etcétera, le genera una mayor confianza para tomar esa decisión de visitar el museo, que al fin y al cabo, o sea, al museo es lo que le interesa. Los museos, como decía antes, se han convertido en espacios de ocio. Ya no es ese sitio que entre sus paredes encierra obras de arte y que se van a admirar esas obras de arte y nada más, por expertos. Hoy en día cualquier persona quiere ir a un museo, quiere entender lo que ve en el museo y, sobre todo, quiere pasar su tiempo libre haciendo una actividad diferente y viviendo una experiencia distinta. Con las nuevas tecnologías, los museos han podido ampliar su ámbito
y han podido, su ámbito de actuación y han podido llegar a un público mayoritario, ya no hay barreras ni de tiempo, ni de espacio, ni de diferencias de países, ni nada. Hoy en día con Internet los museos tienen las puertas abiertas los 365 días del año, 24 horas al día. Perdón. No solo los museos generan y comparten contenidos, como decía antes, en las comunidades virtuales también los visitantes pueden compartirlo, pueden cargar sus propias fotos, pueden hacer sus comentarios y pueden actuar como influenciadores en futuros visitantes. La democratización cultural considera a los visitantes de todo tipo como la piedra angular en la estrategia de los museos con el fin de mejorar su experiencia. Por lo que decía antes, si les escuchamos, podemos ver qué les ha gustado, qué no les ha gustado tanto y, por lo tanto, adaptarlo de cara a un futuro. En cuanto a las implicaciones prácticas dentro de las conclusiones de la investigación, bueno, pues se debe trabajar para construir una sólida reputación online y conseguir que los visitantes disfruten con una experiencia satisfactoria, de forma que publiquen de manera natural y libre su experiencia, porque esa es realmente la que genera ese engagement y esa reputación, consolida esa reputación online. Los museos están asumiendo que sus públicos tienen un mayor protagonismo y que los públicos han pasado de ser meros espectadores pasivos a convertirse en creadores de contenidos y prescriptores de los museos. Y esta prescripción es fundamental, porque tiene mucho más enganche que cualquier otra cosa, otra actividad que puedan hacer los museos. Las comunidades virtuales son una fuente de información muy importante para las instituciones museísticas y a través de ellas pueden saber qué se espera de ellas, qué experiencia ha tenido el visitante, y la publicación de esta información va a tener una gran influencia perdón, que estoy con un catarrazo horrible. Bueno, va a tener una gran influencia en la imagen de la institución y, en consecuencia, en su poder de atracción hacia otros visitantes. Se ha puesto de manifiesto que un exceso de espacio dedicado a exposiciones permanentes puede ser contraproducente de cara al mantenimiento de un elevado nivel de visitantes. Ver siempre lo mismo no les atrae. Para los turistas se sienten atraídos por los museos, pero estos deben ofrecerles elementos diferenciadores y motivadores para que realicen la visita. Y bueno, como futuras líneas de investigación que se desarrollarán más adelante, pues lo que se pretende es realizar un análisis comparado a nivel internacional para ver si los resultados de los museos españoles pues son comparables con museos de otros países. Identificar otras variables que afecten a la realización de la visita física mediante la segmentación de públicos, lo que decía antes, el público más juvenil, el adolescente, el público mayor, y hacer investigaciones más específicas en este ámbito. Estudiar el data aplicado a los museos. Se están abriendo nuevos caminos. Esta tarde hay una presentación sobre este tema, que creo que será muy interesante, y aquí hay un camino muy amplio para seguir haciendo investigación. Estudiar los cambios en los perfiles de los profesionales de los museos relacionados con las nuevas tecnologías y estudiar nuevas tecnologías como la realidad virtual, la tecnología 3D o la inteligencia artificial. Y por último, conocer cómo las instituciones museísticas pueden optimizar los metros cuadrados entre exposiciones temporales y exposiciones permanentes para que las visitas sean más atractivas. Con esto finalizo mi presentación. Pido disculpas porque estoy con un catarrazo importante y, como ven, cuando hablo mucho pues me cuesta, y estoy abierta a cualquier duda, cualquier pregunta que me puedan formular.
No se me... Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias, Ruth. Vamos a abrir así unos minutos para hacer preguntas, tanto en el chat, Patricia, en el chat, ¿no? Y en la sala, ¿alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? No. Un momentito, a ver, un momentito, por favor. Hola, Ruth. Soy Patricia del Museo de Bellas Artes. Quería comentar contigo un poco el tema que habías hablado, creo que fuiste tú, de los estudios a través de TripAdvisor, ¿no? Era Sí. para comentar, porque TripAdvisor, por lo que yo tengo entendido, puede entrar cualquiera y poner cualquier opinión. No como en otras páginas en las que sabes, como Booking o así, que tienes que haber estado, pues, haber utilizado los servicios y poner opiniones. Por eso la pregunta es, ¿hasta qué punto es fiable la credibilidad de las opiniones que aparecen tanto en TripAdvisor como también en Google mismo, etcétera? Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, fiables hasta cierto punto por lo que comentaba. No están controladas y por lo tanto, efectivamente, cualquier persona puede entrar y puede poner lo que quiera. Pero también eso hace que la gente se sienta libre para comentar. Entonces las aportaciones son muy interesantes. Desde luego, desde el museo sí que pueden hacer una clasificación más clara de los comentarios que están aportando la gente en función del contenido que tiene el museo y de la experiencia que están transmitiendo. Pero bien analizado y teniendo en cuenta tanto lo bueno como lo malo, como lo neutro. Hay que valorar todo y hacer un análisis conjunto antes de tomar ninguna decisión. Pero lo bueno de TripAdvisor es eso, que no hay un condicionamiento por ninguna parte, donde la gente se siente libre para poder comentar. ¿Alguien más? No. Entonces, bueno, pues entonces concluimos aquí. Gracias de nuevo, Ruth, por tu participación y bueno, y cuídate esa garganta. Gracias. Siento la molestia para ti. Y no, yo creo no que hay vamos problema. a pasar Gracias. ya a la siguiente ponencia, entonces. Bueno, pues ahora es el turno de Pilar Ortiz Calderón, que nos va a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para la conservación del patrimonio mueble e inmueble. Unas notas sobre Pilar. Ella es doctora en Química y decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es profesora titular e imparte docencia en el Máster Online de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford y en Amberes y en el Ente Nacional para la Energía y el Medio Ambiente de Frascati y en el Centro Nacional de Restauración y Conservación de La Habana.
Es miembro del Consejo Andaluz de Patrimonio Histórico y del Comité de Dirección del Campus de Excelencia Patrimonio en representación de la UPO y responsable del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía Patrimonio, Tecnología y Medio Ambiente. Las líneas de investigación que dirige se basan en los estudios sobre riesgos y vulnerabilidad del patrimonio histórico, conservación preventiva, técnicas no destructivas y nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de materiales de interés histórico-artístico. Tiene más de 100 publicaciones entre artículos, libros, capítulos de libros, es investigadora principal en más de 15 proyectos y entre los retos actuales de su equipo destaca el proyecto FENIS, financiado por el Gobierno de España sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la prevención y gestión de incendios y desastres naturales en el patrimonio natural mueble e inmueble. En 2021, el proyecto ARRISC ha recibido el Premio Europa Nostra en Investigación en Conservación del Patrimonio Histórico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar, pues a la organización, por supuesto a la directora del museo por esta invitación y a todo el equipo técnico, porque me uno a las felicitaciones de la ponente anterior con pues lo bien que han organizado y nos han ido guiando a lo largo de todo el tiempo. El código QR aquí en esta primera presentación es para que tengan acceso a toda la información de los proyectos de los que les voy a hablar. Les voy a hablar tanto del proyecto FENIS como del proyecto ARRISC. Yo les voy a llevar a las tecnologías para otros motivos muy diferentes a los que hemos estado viendo hasta ahora. Yo no me dirijo al público, sino que trabajo en lo que es la gestión del edificio, de su colección y, por tanto, trabajo fundamentalmente con el objetivo de poderla preservar para el futuro. Cuando me preguntan cómo entiendo yo el patrimonio histórico, pues para mí una obra de arte o un edificio entero es como la vida, ¿vale? Las obras de arte pueden, en mi opinión, nacen, algunas crecen físicamente incluso, otras se reproducen, bien porque haya una falsificación o porque el mismo autor hace varias obras y, desgraciadamente, algunas mueren. Y ahí tengo pues los bombardeos en Palmira, que yo cada vez que veo esa imagen se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y como personas que son, para mí, ¿vale?, o seres vivos que son, vamos a decirlo de esa manera, están sometidos a una serie de avatares, de riesgos, de problemas, de enfermedades que algunas son muy graves porque implican la pérdida del edificio y la pérdida de la colección. Yo creo que todos tenemos en mente, ahí hay distintos terremotos, pero todos tenemos en mente la imagen de la izquierda de Notre Dame, izquierda a su derecha, de Notre Dame en ese lunes santo justo antes de la pandemia. Yo creo que fue la última Semana Santa que yo vi en mi querida Sevilla. Pues estaba viendo un paso cuando de repente mi móvil parecía que iba a estallar de la cantidad de imágenes que me estaban llegando de Notre Dame ardiendo. Pues, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para la conservación en el tema de los riesgos? ¿Qué ocurre? ¿Podemos estar prevenidos para un terremoto? Yo creo que otra de las imágenes, o por lo menos que a mí me impactó, fue cuando el Louvre decide mover sus colecciones por el tema de las inundaciones. ¿De acuerdo? Pues tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo podemos estar preparados en ese sentido? Y es un poco a lo que nosotros nos dedicamos en el grupo de investigación. Nosotros hacemos diagnóstico, que no es otra cosa que analizar los peligros, analizar los daños, el estado de conservación y evaluar la vulnerabilidad de la obra. Hace unos años, cuando yo intentaba explicar esto, me costaba la misma vida que la gente que no eran conservadores, restauradores o que no estaban dedicados especialmente a temas de patrimonio cultural me entendieran. Pero hoy en día es súper fácil, porque es tan sencillo como decir: todos sabemos lo que ha pasado con la pandemia, ha habido una amenaza, esa amenaza se llama virus COVID, es un SARS-CoV, ¿vale?, un virus. La amenaza está ahí,
pero no todos somos igual de vulnerables. Hay personas más vulnerables que otras. Nuestras personas mayores, las personas que tienen algún tipo de bajada de defensas por el motivo que sea, son más vulnerables al COVID. Lo mismo ocurre con los edificios, lo mismo ocurre con las obras de arte. Todas las amenazas están ahí dependiendo de su geolocalización, fundamentalmente, ¿vale? O de la situación en la que se encuentran dentro de una sala, pero no todas responden de la misma manera porque no todas son igual de vulnerables. Pues estas son cosas que debemos de alguna manera analizar. Y nosotros llevamos desde 2010 trabajando específicamente en el tema. Lo primero fue un proyecto de la Junta de Andalucía que se llamó RIBUP, que fundamentalmente pues, se trabajó entre la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide y el Centro Nacional de Restauración y Conservación de La Habana. Trabajamos piedra y metal fundamentalmente. Por ejemplo, recuerdo metal en La Habana tanto al aire libre como en el museo, ¿no? Y cómo de vulnerable, analizando cómo de vulnerable eran esas piezas de metal. Posteriormente, en 2016, empezamos el proyecto ARRI, que ahí ya cooperaron distintos entes, tanto aquí a nivel de España como Italia, Portugal y en Sudamérica, en Chile y en Colombia fundamentalmente. Y este proyecto ARRIS, que fue financiado por el MINECO, por el Gobierno de España, posteriormente tuvo un proyecto de cooperación asociado a través de la Junta de Andalucía, en el que entraron más colaboradores a nivel sudamericano, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque las herramientas que nosotros desarrollamos, como dijo la primera ponente, son con dinero público y, por tanto, es un software que está libre y que quien quiera puede utilizarlo. Nosotros no pretendemos ganar dinero con esto, sino que estamos al servicio de la sociedad, como es una de las misiones que tienen todas las universidades públicas. Actualmente, bueno, la semana pasada recogimos el premio de investigación en patrimonio histórico Europa Nostra a este proyecto y, bueno, pues ahora mismo estamos, lo que yo dije claramente la semana pasada es que nosotros no hemos terminado de investigar, o sea, sino que continuamos a través del proyecto Fénix. El proyecto Fénix, que es el que me voy a centrar fundamentalmente hoy, lo que hacemos es que desarrollamos herramientas que ya tenemos desarrolladas de inteligencia artificial, las estamos intentando mejorar para dar información sobre la vulnerabilidad a incendio y además de eso estamos intentando con nuevas tecnologías, que les explicaré también, trabajar el tema de la emergencia, del momento justo en el que se produce el incendio en nuestra colección. Y en concreto haremos un simulacro aproximadamente en primavera, en colaboración con el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación y el Museo de Bellas Artes de Valencia, bueno, y con la UME, los bomberos, la policía, de acuerdo, que lo haremos en Valencia y que, bueno, que creo que puede ser interesante. Esas son las líneas fundamentales en las que trabajamos en este proyecto. ¿Y cómo me planteo yo o cómo se plantea mi equipo cuando tenemos que enfrentarnos a estos trabajos? Bueno, nos tenemos que enfrentar a veces a trabajos en ciudades enteras, en conjuntos arqueológicos y otras veces, bueno, pues dentro de una colección, dentro de un museo. Por tanto, nosotros lo que intentamos de alguna manera es catalogar desde el punto de vista de la vulnerabilidad y los peligros a los que se enfrentan ese conjunto de obras, todo nuestro elenco de patrimonio y a partir de ahí poder tomar decisiones. Para ello sí que es verdad que normalmente utilizamos también dos servicios que tenemos a través de la universidad, que uno es Sanitarte y otro es Ambulab, y sobre todo el que más nos demandan pues en museos, hace poco hemos estado en varios museos, es la ambulancia laboratorio, que es una especie de nuevas tecnologías que van dentro de una ambulancia y nos desplazamos allí donde nos lo piden para validar un método, hacer una puesta a punto, hacer unos análisis, lo que nos pidan. Ahí tenéis algunas de las imágenes de este último año, prácticamente son todas. Aquí, bueno, pues en el Museo de Écija, trabajando en una de las piezas, en una pieza que les ha llegado. Aquí nos veis trabajando en una cruz
Esto es en Cádiz, aquí en Vila Adriana, en Itálica. Esto es una predela que estaba en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y que nos pidieron la colaboración. Es del Museo Victoria and Albert de Londres y bueno, pues nosotros estuvimos ahí haciendo las imágenes hiperespectrales en colaboración con ellos. Y actualmente, como parte del proyecto, estamos trabajando en la farmacia de Santa María de la Scala. Es una farmacia que se encuentra en Trastevere, en Roma, y bueno, en colaboración con la Universidad de Valencia, algo que también se ha dicho antes, la necesidad de buscar las colaboraciones. Bueno, pues estamos trabajando en la posibilidad de musealización de esa farmacia y bueno, nosotros desde el punto de vista del análisis de riesgo, porque bueno, como veréis, os traigo varias fotos después, bueno, pues no tiene el buen estado de conservación que podemos ver aquí o en muchos de los museos. Las nuevas tecnologías, bueno, están los móviles. Yo muchas veces digo que cuando yo empecé en esto, en el año 92, con mi tesis doctoral, ¿vale? Ya pueden echar ustedes cuenta y darse cuenta de lo vieja que soy ya, el análisis digital de imagen se hacía mediante 4 ordenadores que teníamos en una sala que, bueno, que tenía acceso restringido y costaba el ordenador 8 millones de pesetas. Hoy en día cualquiera de sus móviles hace análisis digital de imagen. Imaginemos qué posibilidades tenemos con las nuevas tecnologías. Posibilidades no solo para el análisis de riesgo, sino que muchas veces el riesgo va asociado a la autentificación o expertización de esa obra de arte. Aquí, bueno, pues por ejemplo, un caso, hemos utilizado este prototipo en colaboración con Enea de Italia para la identificación en una de las piezas más significativas que hay en Sevilla, que es la canastilla o el paso del Gran Poder. Ellos habían encontrado en archivo que había distintas las cartelas, había una que no aparecía en las compra-venta, en los distintos datos y querían saber si químicamente era igual o era diferente. Bueno, pues esa cartela que no aparecía tampoco es igual químicamente. Puede ser porque haya tenido restauraciones que no se hayan recogido, pero también puede ser porque haya algún tipo de identificación. Este tipo de nuevas tecnologías yo creo que van a ser la huella digital del futuro. Yo si prestara cualquier cuadro pediría que me hicieran una imagen hiperespectral antes de irse y al volver, por si acaso. Creo que cada vez más este tipo de cosas van a formar parte de nuestro día a día en los museos. O, por ejemplo, esta simulación, aquí tienen una pieza de la misma cartela antes de la restauración y después de la restauración. Cada uno de estos píxeles es donde se ha aplicado un consolidante concreto, ¿vale? Luego nos puede dar una fotografía de lo que va pasando, cómo se va deteriorando ese consolidante. Antes uno de los ponentes comentaba que a la conservación le podemos ir haciendo fotografías e ir viendo y adelantándonos a que se vayan a alterar nuestras obras de arte. Bueno, pues eso ya está hoy aquí, ¿vale? Podemos a través de imágenes hiperespectrales, o en este caso es una imagen LIF, fluorescencia inducida por láser, podemos llegar a esa información. Todo esto, toda esta caracterización nos sirve para, de alguna manera, saber cuán vulnerable es toda y cada una de nuestras obras y ver cómo se va a enfrentar a las distintas amenazas. Nosotros, para trabajar la vulnerabilidad, no sustituimos totalmente a las personas. Yo quiero decir que las nuevas tecnologías implican formación, pero implican también nuevos puestos de trabajo. Yo creo que eso es algo importante y que tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, pueden utilizar ustedes nuestras aplicaciones informáticas, pero tiene que haber un restaurador o un conservador o alguien que sepa utilizarlas y que entienda de lo que estamos hablando desde el punto de vista de conservación. Aquí, por ejemplo, tenemos una ficha de catalogación muy propia, por ejemplo, para edificios, para bienes muebles, pero esos datos, esas patologías, al final tiene de alguna manera que verlas un restaurador. Ahora mismo estamos trabajando en otro proyecto que se llama Muralla. Estamos intentando desarrollar a través de las fotografías, incluso las fotografías que tomen nuestros clientes, si somos capaces de saber qué patologías son las que están ahí. Pero no es tan fácil, porque para empezar la fotografía que hace un visitante
no tiene un ángulo, o sea, está en cualquier ángulo, en cualquier perspectiva. Y eso no permite cuantificar las patologías como lo hace, lógicamente, un conservador restaurador. O sea, que quiero decir con esto que queda mucho por inventar y que hay mucho trabajo en este sentido. Nosotros, una vez que hacemos las fichas de vulnerabilidad, utilizamos normalmente métodos Delphi. Ahí ven ustedes una matriz, la más de complicada, con algunos números. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Bueno, pues antes de desarrollar cualquier método, preguntamos a expertos en la materia, equipos interdisciplinares. Y esos equipos son los que nos permiten luego desarrollar todos nuestros modelos matemáticos habitualmente. Y a partir de ahí pues sacamos el índice de vulnerabilidad de una obra de arte o de un edificio entero. Si es de un edificio entero, eso nos permite, por ejemplo, dentro de un municipio, que es donde se decide cómo se invierte el dinero en la conservación de los edificios, pues les permite a los gobernantes de alguna manera, mediante decisiones, tomar decisiones científicas a modo de semáforo, es decir, qué es lo que necesita una intervención urgente, qué necesita una conservación preventiva y cómo trabajar. Este mismo mapa de decisiones se puede hacer a nivel de ayuntamiento, aquí vienen 2 ayuntamientos de Andalucía, Carmona y Estepa, a nivel de comunidad autónoma, y aquí es lo que estamos trabajando ahora con la Junta de Andalucía, de si podemos de alguna manera esos datos mantenerlos en un sistema de información geográfico y que puedan ser reutilizados de alguna manera, o, bueno, pues si estamos dentro de una colección podríamos hacerlo dentro de esa colección, lo cual es una manera muy sostenible de utilizar el dinero. Los hemos utilizado en España, pero muchas veces una de las preguntas que ustedes me hacen, bueno, ¿y se ha validado en algún otro sitio? Bueno, pues habitualmente colaboramos con varios países en Sudamérica. Aquí le traigo modelos similares aplicados en Guatemala, en Colombia, en concreto en la ciudad de Popayán y en la ciudad de Cartagena de Indias, ¿vale? Y bueno, se está utilizando también en Cuba, por ejemplo, en museos de farmacia, bueno, en distintos apartados. ¿Cómo analizo yo los peligros con las nuevas tecnologías? ¿Cómo analizo yo, cómo sé a qué me estoy enfrentando en estos momentos? Habitualmente nosotros lo que utilizamos en este sentido son sistemas de información geográfico. Este sistema de información geográfico puede ser el museo en sí mismo y crear un sistema de información geográfico dentro del museo, puede ser una ciudad o, en nuestro caso, muchas veces un país entero, ¿de acuerdo? Y dentro de ahí vamos ya trabajando. Hay nuevos proyectos muy interesantes sobre sistemas de información geográfico aplicados a una obra de arte, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado a una virgen en una hermandad de Granada, porque tenía 400 gemas y solamente las gemas, identificarlas, cuál era cada una, bueno, pues aplicamos un sistema de información geográfico a esa obra y actualmente se está haciendo también para muchas obras en sí mismas. Cuando yo les hablo a nivel de territorio, bueno, pues si yo quiero saber a nivel andaluz o a nivel español cuáles son las posibilidades de sismo, aquí ven, bueno, pues esto es un mapa sacado de un sistema de información geográfico, los puntitos verdes son todos los monumentos que están catalogados por el Instituto Andaluz y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y en azul todo lo que son conjuntos históricos. Bueno, pues si yo estoy en esta zona, que sé que las posibilidades de sismo son muy altas, debería de estar haciendo cosas de cara a mi colección del museo, mi colección dentro de mi iglesia ¿vale? O incluso del mismo edificio, como es lógico, ¿vale? Otro de los temas muy importantes que estamos trabajando es el tema de las inundaciones. Esta es la ciudad de Sevilla, esto sería el centro histórico, ¿vale? Y en el momento que se cerró el río por Sevilla ya no fluye desde hace muchísimos años. Bueno, pues se acabaron las inundaciones. Anterior a esto, la última importante fue en los años 60, las personas que son mayores las recordarán, y ya no se inunda la ciudad, pero sí que hay otras ciudades que se siguen inundando. ¿Cómo saber si estoy...? Porque claro, hay veces que en la memoria histórica se nos olvida que estamos en una zona inundable y de repente llega una tormenta y se nos lleva por delante muchas cosas. ¿Cómo saber si estamos aquí o no? Bueno, pues esa es una de las cosas que nos permite con facilidad hacer las aplicaciones que nosotros estamos trabajando. Ya les he explicado que el riesgo al final es una función de lo vulnerable que es mi obra y de los peligros a los que yo me someto, y aquí, por ejemplo, bueno, pues pueden ver el mapa de la ciudad de Mérida, en rojo pues las zonas más peligrosas,
en función de varias variables, posibilidades de inundaciones, allí el río se desborda de vez en cuando, el tráfico rodado, que puede afectar lógicamente a mis edificios y a mis colecciones, y en función de eso, bueno, pues podemos ir viendo cuáles son las zonas más peligrosas. Estos umbrales van cambiando con los años en función de las investigaciones y muchas veces pues, se van reduciendo y aparecen nuevas zonas de peligro. Este es el esquema de nuestra inteligencia artificial. La verdad es que, visto así, no es nada atractivo. Nosotros lo que hacemos es que hemos desarrollado un modelo, sobre todo para edificios, para bienes muebles, donde automáticamente, si estás en España y pinchas tu edificio, te sale los riesgos asociados a ese medio ambiente y a partir de ahí, si se hace una inspección, y vuelvo a decir que las nuevas tecnologías implican más trabajo, no menos, o sea, más puestos de trabajo y nuevas formaciones en ese sentido. Bueno, pues si hay alguien experto en conservación y restauración y hace las inspecciones correspondientes, el programa le va a dar información sobre la vulnerabilidad del edificio, la vida útil, que está muy asociada con el mantenimiento que se lleva a cabo, y los riesgos. Y además también le da información sobre las posibilidades de sismos y inundaciones, de cara a que, de hecho, les recomienda tener un plan de autoprotección y el plan de salvaguarda correspondiente en la zona. Es un software totalmente libre, ¿vale? Ahí tienen los estándares. Esto lo lleva el informático, yo no entiendo. Yo lo único que les puedo decir es que lo puedo usar desde mi móvil cuando voy a inspeccionar, desde mi tablet, o muchas veces yo soy de la antigua usanza de las que toma datos a mano y luego me quedo con ese registro a mano, me voy al ordenador y los meto. Bueno, pues se puede utilizar en cualquiera de esas opciones. Este es el software y ahora debería de salir el QR. Ahí está, a ver si lo consigo mantener un ratito. Me tengo que poner ahí, vale, lo dejo ahí un ratito por si quieren entrar, ¿vale? Si entran en la página web, ¿vale? Deberían de entrar aquí en herramientas y si me deja voy a entrar yo también a la vez que ustedes, ¿vale? Y cuando entramos en herramientas, lo que yo veo es esto. ¿Vale? Lo primero que tengo que meter es la localización y ahora les invito a que cada uno de ustedes pues seleccione unas coordenadas dentro del mapa. Esta anoche no funcionaba, esta mañana sí funciona porque bueno, el problema de las nuevas tecnologías muchas veces es la conexión y yo quería irme aquí, a ver, me he pasado de largo, quería irme a La Coruña. Esto no es tan fácil como buscar, no tiene un buscador, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que podemos ir abriendo aquí en La Coruña. O bueno, cada uno háganlo en su pueblo o donde ustedes estén. Y yo quería buscar el museo en concreto, ¿vale? Esta mañana aprendí a hacerlo, ahora a ver si consigo, quizás ustedes lo encuentren más rápido que yo. Estaba por aquí, ¿no? El museo. Calle, sin gafas encima no veo absolutamente nada. Ya me he perdido otra vez. No encuentro ahora el museo. Tengo que seguir para arriba, ¿no? Aquí estoy, Museo de Bellas Artes. ¿Vale? Si yo pincho el Museo de Bellas Artes y le digo que me acepte esas coordenadas, automáticamente me las pone aquí y cuando valido, si ahora funciona la conexión, suele tardar, conecta con nuestra red esto está en concreto en una máquina en la Universidad de Sevilla, ¿vale? Y bueno, pues me va a dar ya la peligrosidad con respecto a la geotecnia, puedo informarme de qué significa. Bueno, pues 2 significa que aquí la geotecnia es relativamente favorable y me mete todos los datos de relación con la precipitación media de lluvia y la erosión por lluvia de cara al edificio, el estrés térmico de cara al edificio, la posibilidad de heladas, el riesgo sísmico, el riesgo de inundaciones. Todo esto parten de modelos de sistemas de información geográficos que han sido incluidos en esta herramienta. A partir de ahí sí que es verdad que yo tengo que informar sobre la ocupación, sobre el mantenimiento, sobre el diseño de cubiertas, uno de los principales problemas que hay en la conservación de edificios, la ventilación, sobre las instalaciones, y hay un manual incluso de cómo usarlo. Es totalmente libre. Esto funciona hoy en día como una calculadora, es decir, me permite comparar monumentos para tomar decisiones. Utilizarlo en un monumento solo no tiene mucho sentido, salvo que yo quiera ver si estoy en zona sísmica y de inundaciones de cara a mi plan de autoprotección y plan de salvaguarda. Pero sí me sirve si yo tengo la tutela de varios edificios y tengo que tomar decisiones sobre la conservación de esos edificios.
lo vamos mejorando en función, en la página web también hay la posibilidad de contactar con los que han hecho el proyecto. Ahora no sé cómo salir de aquí y volver a mi presentación de Power, no sé si alguien me puede ayudar. No puedo salir ahora. No sé cómo volver a la presentación ahora, perdón. Porque cuando me voy para la derecha me sale el QR y no puedo cerrar la pantalla. Les pido disculpas, pero yo soy de la antigua, soy un poco torpe todavía para estas herramientas. Vale, sí, ahí, directamente. Ok. ¿Y por la diapositiva que íbamos? Bueno, sí, ahí vamos, perfecto. Les comentaba eso, que funciona como una calculadora. En el proyecto Fénix lo que queremos hacer, porque nos lo ha solicitado la Junta de Andalucía, es que haya una forma de registrarse de manera que esto lo puede usar cualquier persona, tanto los que se dedican a mantenimiento como los que no, pero es una calculadora. Le da los resultados de riesgo, de vulnerabilidad y de vida útil. Pero lo que quiere la Junta de Andalucía es que lo asociemos a otro sistema de información geográfico, que sean sus técnicos los que hagan las inspecciones, que sepan quién está haciendo la inspección y cuándo, y que se quede esa información, ¿vale?, de cara al futuro, que se quede en una base de datos asociada. Imagínense que yo tengo mañana, yo tengo ahora mismo la inspección de mis edificios y mañana tengo un terremoto. Bueno, pues durante los terremotos, justo después, se va a hacer otra vez inspecciones de edificios. Bueno, pues puedo ir teniendo la evolución con los años, me puede servir para calcular mantenimientos, para hacer muchas medidas para que mis recursos sean lo más sostenible posible. Bueno, aquí tenían, por si no me funcionaba la página web, una fotografía de cómo era el tema y decirles que en realidad pues tira de sistemas de información geográficos que están incluidos. ¿Cuál es el futuro y en qué estamos trabajando ahora en Proyecto Fénix? Nosotros hemos hecho esos mapas o los hemos cogido en el Instituto Geológico y Minero. Hay mucha información en sistemas de información geográfica pública a nivel europeo, ¿vale? De eso hemos tirado, ¿de acuerdo? Pero queremos ir un poco más allá y estamos trabajando ahora mismo en satélites que nos permitan ir incluyendo las regresiones o las progresiones ahora mismo con respecto a lluvias y a otros datos. ¿De acuerdo? Que si de otra manera sería una foto estática. Yo debería de actualizar estos sistemas de información geográfico cada X tiempo. Entonces, bueno, estamos trabajando ahí con el tema de los satélites. Les comentaba que el trabajo in situ es obligatorio, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, una ficha para iglesias de tomas de datos y aquí pues ven a mis compañeras pues trabajando en Cádiz, creo que están algunas fotos, sí, no, y en Sevilla fundamentalmente. ¿Vale? Para el tema de iglesias el modelo está más que validado y es muy, muy, muy útil. A modo de ejemplo les traía, por ejemplo, este caso, que es la iglesia de Santa Catalina, para que veamos, por ejemplo, antes de una restauración, cuando uno sabe que realmente el edificio tiene que ser ya restaurado, y después de la restauración, pues yo me iría a... Imaginaros que no es el mismo edificio, sino que fueran dos edificios muy, muy cercanos. Iría a la aplicación, lo señalaría y en un caso, fijaros que me da una vulnerabilidad del 70%, mientras que después de restaurado la vulnerabilidad disminuye a un 31%. Todo esto, si yo tengo un elenco con todos mis edificios, me permite tomar muchas decisiones. Fijaros que el riesgo, al mejorar con la restauración, el riesgo también disminuye, pero no se vuelve cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en una zona que tiene mucha agua por capilaridad, estamos en pues sigue habiendo, la geolocalización siempre me da un riesgo. Y ocurre lo mismo con el índice de funcionalidad. El índice de funcionalidad me habla de la vida a futuro de ese edificio, es muy baja antes de la restauración y posteriormente aumenta con esa restauración. Nunca es del 100% ni del 0%, ¿vale? Eso no existe en ningún edificio. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿y esa vida útil, si yo pongo 32 años, estos son 32 años, ¿cuánto voy a tener que restaurar? No es tan automático, ¿vale? Son porcentajes y hay un manual asociado que también está totalmente libre, lo pueden ustedes utilizar y, bueno, pues en función de eso vamos haciendo los porcentajes. ¿Cómo vamos mejorando la herramienta? Con el feedback de los usuarios. Nos van diciendo, oye, pues aquí podríamos hacer este cambio. ¿Por qué no metéis también este sistema de información geográfico? ¿Por qué no trabajáis también en esta opción? En colaboración, pues, con los distintos propietarios de ese patrimonio. Bueno, aquí
un poco cuál sería lo que le diríamos a cada uno, a esos dos edificios o al mismo edificio antes y después de esa análisis, digamos, de ese diagnóstico in situ. Y bueno, pues les traía otros ejemplos, bueno, aunque me imagino que ya habrán bicheado algún edificio que les interese. Bueno, pues por ejemplo en Sevilla, esta es una zona que se inunda casi siempre, y si nos vamos a esta iglesia, pues nos sale que el riesgo de inundación es muy alto, en torno a 4, y que por tanto nosotros les recomendamos que tengan planes de emergencia obligatorios y simulacros anuales. ¿Lo estamos consiguiendo? Bueno, estamos intentando concienciar a la gente de la importancia de los simulacros y de los planes de emergencia. En este caso es una zona de Granada, de las que vieron antes que están en zona sísmica, y vemos que cuando se aplica el programa, pues nos sale directamente que el riesgo es de sismo y por tanto, bueno, pues también es necesario el tema de los planes de emergencia. ¿Qué ventajas tiene este software? Bueno, pues que es libre, yo creo que por eso nos han dado el premio Europa Nostra en investigación en conservación del patrimonio. Es rápido y no costoso, en el sentido de que, bueno, está ahí, lo pueden usar. Es verdad que hay que formarse en este sentido y que hacen falta cada vez más personas trabajando este tipo de herramientas, y nos permite de alguna manera priorizar qué es lo que vamos a ir haciendo en nuestra conservación del patrimonio. ¿Qué ocurre cuando, como caso, dentro de un museo nunca lo hemos probado? O sea, que yo estoy abierta a colaboraciones en ese sentido, pero sí lo estamos probando en Santa María de la Scala, como le comentaba, en Roma. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos aplicado tanto el modelo 3, que es a nivel de edificio, como un modelo 1 que nos permite trabajar en distintas habitaciones o en distintos entornos, y también estamos aplicando, bueno, pues las recomendaciones del ICROM sobre evaluación de colecciones. La farmacia de Santa María de la Scala es una auténtica maravilla desde el punto de vista del patrimonio, porque tiene bueno, los botes auténticos de cuando la farmacia estaba en uso, ¿vale? Siglo XVII fundamentalmente. Las recetas, tiene los libros, tiene prácticamente todo como si se hubiera quedado cerrada hace unos siglos, pero está en un estado lamentable de conservación, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea de trabajar, entre otras cosas, es para evidenciar este estado de conservación, y que las autoridades en Roma tenemos que tener una reunión con la superintendencia para que, bueno, de alguna manera inviertan en la conservación de este patrimonio. Aquí ven, bueno, pues nos ven trabajando por las distintas salas. Esta es la sala de venta. Ven ustedes el estado en el que se encuentran las cubiertas, y no solo eso, sino que quizás el problema más grave, tuvimos una reunión hace poco y yo les decía, la posibilidad de un incendio es en cualquier momento, porque las instalaciones eléctricas, que es una de las cosas que también revisamos, pues bueno, pueden ver ahí ustedes en la fotografía el estado en el que se encuentran. Aquí tienen, por ejemplo, el laboratorio de preparación de muestras, que parece que hayan salido los químicos y los farmacéuticos hace un día de allí, ¿vale? Están todas las probetas, las pipetas, está absolutamente todo, pero que necesita una catalogación y musealización. Esta es la rebotica, que es maravillosa, con unos muebles de madera y, bueno, y unos libros que son fantásticos, pero bueno, como les digo, bueno, aquí quizás el riesgo más importante está relacionado con la carcoma, ¿vale? Y cómo se están estropeando también esos libros. Entre los materiales que se han encontrado, pues hay un herbario que viene del siglo XVII, ¿de acuerdo? O sea, que es una auténtica maravilla en todos los sentidos. Y bueno, esta es la zona de fabricación, que también estamos trabajando en ella, para ver, bueno, que son riesgos diferentes, pero que, bueno, que de alguna manera también es necesario musealizar. Aquí, ¿cómo trabajamos? Pues antes ustedes han visto en un mapa de una ciudad las distintas monumentos y unos semáforos para esa zona. Pues aquí estamos haciendo lo mismo, pero dentro de un edificio, ¿vale? Y bueno, pues esta es otra de las zonas que es una de las más peligrosas normalmente, tanto en museos como en cualquier establecimiento, y es los almacenes, ¿vale? Los almacenes hay que tratarlos como si fueran el mismo edificio y el mismo monumento, y hay que conservar todo en perfecto estado, porque muchas veces los problemas surgen a raíz de esos almacenes. Aquí simplemente para que vieran la cantidad de colecciones que hay dentro del mismo
museo y que, bueno, que en ese sentido estamos trabajando colección por colección con distintos especialistas, todo ello dirigido, nosotros colaboramos con el proyecto Fénix, pero dirigido desde un proyecto de la Universidad de Valencia. Vamos a otro de las nuevas tecnologías con las que estamos trabajando, que es la parte de los simulacros. Les comentaba que dentro del proyecto Fénix, uno de nuestros objetivos es mejorar en el tema de los simulacros. En los simulacros en un museo o en una iglesia, que es con lo que más trabajamos habitualmente, tienen un problema muy importante, y es que necesitamos un sitio donde llevar las obras y necesitamos registrar perfectamente todo ese traslado de las obras. Primero, bueno, yo siempre me refiero a las obras, pero primero es la vida y las personas, lógicamente, y cuando los bomberos nos dicen, el PMA, que os querrá a su lado, nos dice, oye, ¿ahora por qué obra entro a buscar? ¿Vale? Tenemos que tener muy claro en nuestro plan de emergencia cuál es la obra por la que hay que entrar y cómo llevamos a cabo esas comunicaciones. Por una parte, tenemos que tener ese plan de autoprotección y plan de salvaguarda, pero de cara a esas comunicaciones nosotros estamos intentando, y lo estamos haciendo en este simulacro que vamos a hacer, utilizar los teléfonos móviles a través de esta app que se llama Mission Track, y en colaboración, esto sí lo hacemos con una empresa, para ponerlo a punto. Es en realidad un sistema que no sustituye ni a nuestras alarmas ni a nuestro plan de autoprotección. Todo, yo creo que se ha dicho ya, pero todas las nuevas tecnologías lo que hacen es que nos ayudan. Pero al final hay visitantes que van a preferir, yo prefiero ver el cuadro tal cual, no me gusta, ya estoy muy acostumbrada a las apps, pero prefiero ver el cuadro. Pues lo mismo ocurre con esto. Las nuevas tecnologías no nos quitan los planes de autoprotección, no nos quitan la información, pero sí que nos ayudan de cara a trabajar con ella. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues directamente lo que hacen es que reducimos, digamos, todo lo relacionado con papel y nos lo llevamos a móviles. ¿Vale? ¿Quién tiene que estar dado de alta? Pues lógicamente el jefe de intervención de mi organización y todas las personas con las que tengan que colaborar de alguna manera en la emergencia. Es decir, que yo recibiré una notificación que tengo que evaluar como jefe de la emergencia, iré informando al respecto. ¿Qué ventaja tiene que lo hagamos con móviles? Bueno, pues que yo puedo además geolocalizar dónde está mi jefe de intervención, dónde están cada uno de los conservadores y restauradores, dónde está, ¿vale? Toda la información la puedo geolocalizar, hasta tal punto que fulanito que lleva tal cuadro, yo voy a saber dónde está mientras que lleva el cuadro al punto de, bueno, normalmente al almacén al que tenemos que todos tener en nuestros planes de autoprotección donde llevar las obras de arte. Es una aplicación relativamente fácil. ¿Y cómo nos ayuda a nosotros en el proyecto? Nosotros lo que queremos es en el simulacro utilizarlo para ver dónde están los problemas de los planes de emergencia, por ejemplo, de ese museo. Cómo mejorar, cómo ampliar la formación que tengamos que dar en ese sentido. Bueno, aquí tienen otro ciclo de notificación de una emergencia, que bueno, que yo creo que es simplemente cuál es la obra que hay que sacar en primer lugar y avisar. La semana pasada, ¿no?, la anterior, estábamos en Valencia con los bomberos, la policía, estábamos trabajando todos estos temas y yo les decía, ¿ustedes quieren la app? ¿Quieren tener la app durante el simulacro? ¿Querrían tenerla después? Y me decían, no, el PMA, el puesto de mando avanzado, lo que quiere es tener al responsable del museo al lado que tenga esta aplicación y que nos vaya explicando las cosas. Dice, porque él, que normalmente es un bombero, tiene que tener en la cabeza esto, las víctimas civiles, todo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una aplicación no para las fuerzas de seguridad, sino para las empresas. Y en ese sentido, bueno, pues nos permite, yo creo que la ventaja fundamental es que cuando tenemos que trasladar las obras tenemos también que estar seguros de que las obras llegan a buen destino y todo esto va geolocalizado a través de móviles, con lo cual, bueno, pues nos permite, lógicamente, es una nueva tecnología que aplicada al tema de los, yo espero que sean siempre simulacros y no a las emergencias, pues puede ser muy interesante. Tiene la posibilidad también de que si la gente cuando entra al museo nos da su móvil para los WhatsApp y nos los da también para esto, yo puedo avisarles de que hay una emergencia, de que tienen que salir a través de los móviles, o puedo saber dónde estaba esa persona en la sala cuando se desconectó el móvil, si tienen que entrar los bomberos a buscarla. También sirve para mi plantilla, para saber dónde estaba mi plantilla. Problema,
la ley de protección de datos, que bueno, que al final los móviles son privados. Creo que la pregunta ya ha salido en la anterior mesa de discusión. Ese es el problema fundamental. Hasta dónde queremos nuestra privacidad y hasta dónde queremos que lleguen las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí puede ser interesante porque al final me permite tener una respuesta más eficaz, lógicamente más rápida y en todos los sentidos más segura. Ya les digo, nosotros aplicamos muchas nuevas tecnologías, no siempre son exitosas, pero bueno, la idea es que de alguna manera mejoremos las opciones de seguridad de nuestras obras de arte. A modo de resumen, en este proyecto pues estamos desarrollando software libre, en colaboración algunos con empresas y otros con distintas universidades y entes públicos. Fundamentalmente estamos trabajando el tema de vulnerabilidad, el tema de incendios, el tema de las inundaciones, ¿vale? Y un tema que queremos mejorar también es las estructuras de gestión mínimas. ¿Cómo se puede meter eso en una inteligencia artificial? Porque no es lo mismo un gran museo que un museo pequeñito. ¿Cuál es el método mínimo que necesitamos para que estas nuevas inteligencias funcionen? ¿De acuerdo? Eso también es algo que es importante a la hora de trabajar. Como ya les hemos comentado, estamos trabajando simulacros y la comunicación. Y otro de los temas que también estamos trabajando es cómo las tecnologías nos pueden ayudar en el triaje, por ejemplo, tras un incendio, tras una inundación o tras un terremoto de esas obras de arte. Ya les he comentado también que estamos intentando hacer bases de datos dinámicas con la Junta de Andalucía y son todos tecnologías diferentes. Una es inteligencia artificial, otros son sistemas de información geográficos, otros son nuevos métodos de análisis de obras de arte mediante esta ambulancia que les comentaba. No sé si he ido muy rápido porque soy andaluza y hablo muy rápido normalmente. Quiero sí decir que todo lo que he contado no es obra mía, ¿vale? Es obra de un equipo interdisciplinar que colabora con muchísima gente. Muchas veces en el proyecto a lo mejor estamos 2 universidades, pero llegamos a una presentación y, oye, pues a mí me interesa también que esto lo apliquéis. ¿Cómo podemos hacerlo? Y la financiación en patrimonio y en investigación. Si en patrimonio es pequeña, en investigación es menos todavía, pero colaborando unos con otros podemos llegar a desarrollar nuevas tecnologías y a ponerlas al uso y disfrute, digamos, de las nuevas generaciones, en el sentido de que si son más seguras, van a llegar más tiempo y a más gente siempre. Ahí algunos de los miembros del equipo, como yo digo, estamos locos por los monumentos, trabajamos muchas veces por amor al arte, otras veces no, otras veces incluso no nos pagan, pero bueno, quería dejar muy claro que es un equipo interdisciplinar y que yo lo único que soy es la voz muchas veces de ese equipo. Muchísimas gracias por la colaboración y ahí les dejo el código QR si consigo que vuelva a salir, ¿vale? Donde pueden entrar de nuevo a la página, me tengo que poner a la derecha, ¿no? Donde pueden entrar en la página web, ¿vale? Están todas nuestras publicaciones, nuestros datos, pueden ver los 3, el proyecto FENI, el proyecto ARRI, el proyecto Murallas, con el que estamos trabajando ahora mismo en satélite también, y bueno, y pueden de alguna manera pues encontrar todas las publicaciones, ponerse en contacto con nosotros si lo necesitan y bueno, a su entera disposición para cualquier duda, pregunta, colaboración futura y todo lo que necesiten. Muchísimas gracias.
Bien, continuamos con la última ponencia de la mañana. Es realmente un placer para nosotros tener aquí a un profesor de la Escuela de Coruña. Es Luis Antonio Hernández Ibáñez, profesor titular e investigador del Grupo de Visualización Avanzada de la Universidad de A Coruña, que nos va a hablar de la ponencia que va a tratar, se titula Describir, evocar, experimentar tecnologías y narrativas visuales para la interpretación en la arqueología virtual. Muchas gracias por tu presencia aquí. La palabra. Perfecto. Sí, tenemos aquí. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar aquí con ustedes hoy y a todos ustedes por asistir. Como bien ha dicho en la presentación, vengo del Grupo de Visualización Avanzada en Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo, el Videa Lab, donde básicamente trabajamos con la aplicación de tecnologías visuales a la arquitectura, al urbanismo, la cartografía también, y todo lo que tiene que ver con cultura y patrimonio histórico. De hecho, la arqueología virtual es una de nuestras líneas de trabajo. Y hoy, en ese ejercicio de desarrollo de aplicaciones en la arqueología virtual, lógicamente están las aplicaciones para museos. A lo largo de nuestra existencia como grupo hemos hecho bastantes instalaciones interactivas bastante complejas en el ámbito de la museística, de las cuales voy a enseñarles hoy algunas de ellas, en torno a media docena. Un poco para organizar la charla, ya que el título es muy largo, pues por lo menos vamos a dividirlo en fragmentos. Vamos a hablar primero sobre cuál es el aporte de la museología virtual dentro de la propia museología. Cómo diseñar instalaciones museísticas virtuales, sobre todo teniendo en cuenta la aplicación de tecnologías, como hemos dicho, de visualización avanzada. Y hablar sobre la aplicación de dos grupos de tecnologías que aplicamos en nuestro quehacer y que de alguna manera marcan un poco nuestro sello. Uno es el uso de interfaces naturales, que entraremos en qué es los interfaces naturales, y otro los sistemas inmersivos, tanto los sistemas inmersivos de tipo mundos virtuales o metaversos como los sistemas inmersivos de realidad virtual. Bueno, primero, el aporte de la museología virtual. ¿Qué es un museo virtual? Es un concepto que está ya bastante extendido dentro de la comunidad científica y de la comunidad museológica y que arranca de la propia definición de museo, que ya ha aparecido esta mañana en alguna de las otras charlas, ¿no? Esta es la definición de museo que da el ICOM, el Comité Internacional de Museología de la UNESCO, que habla, pues, es una institución permanente, etcétera, y que lleva, pues, se refiere a investigaciones referentes a los testimonios materiales del ser humano, que los adquiere, los conserva, los da a conocer y especialmente los expone, ¿no? Bueno, el museo virtual, aunque no está definido por el ICOM, pero sí que está definido, digamos, en un nivel convencional dentro de este ámbito científico, pues sería un poco parecido, pero en el ámbito digital. Es una entidad digital, ¿no? Una entidad digital que puede servir para complementar, mejorar o enriquecer un museo, pero que también puede actuar independientemente y tener capacidad propia de ser personalizado, tener interactividad y tener una riqueza de contenidos tal que lo pueden convertir en una forma de museo en sí misma. Bueno, ¿y qué aporta la museología virtual dentro del ámbito museístico en general? Pues, el aporte de la museología virtual nosotros entendemos que puede plantearse en tres dimensiones, ¿no? Una, la de la descripción, la que tiene que ver con el puro ofrecimiento de información al visitante, que así complementa el conocimiento que, de otra manera, pues no tendría. Las otras dos son quizás las más complicadas de plantear en el ámbito de las instalaciones museísticas. Una es la experimentación, que obviamente tiene que ver con la capacidad de dar al visitante el poder sentir, percibir el espacio, sentir sensaciones, sentir emociones, en primera persona, ¿no? Experimentarlas por sí mismo, como si fuera el protagonista de la acción. Y la otra es la evocación, cómo contar cosas que no tienen una forma visual, que no tienen un tiempo determinado en el que han sucedido, sino que son cosas transversales, por ejemplo, a todos los seres humanos, cómo se transmiten otro tipo de sensaciones que, como digo, no tienen un objeto físico o una figura que las pueda representar. Bueno, y bajo esas tres dimensiones, pues podemos plantear algunos criterios que nos llevan a establecer esas pautas de diseño de instalaciones museísticas virtuales. Por una parte tenemos el grupo de criterios narrativos. A la hora de crear una instalación museística nos vamos a encontrar con que el usuario del museo es un usuario muy variado, excepto en algunos casos particulares. A un museo puede asistir desde colegios de gente muy joven
hasta personas muy mayores, de diferentes culturas, con diferentes idiomas, con diferentes sensibilidades. Luego tenemos un tiempo de atención muy corto para decidir si esta instalación se va a aprobar o no se va a aprobar. Hay estudios que dicen que solamente 4 segundos de ventana para convencer a un usuario de que pruebe una instalación. Es un tiempo muy corto, por lo cual las instalaciones tienen que tener un sex appeal especial que haga que tiene que apetecer probarlas, ¿no? Las instalaciones tienen que posibilitar varios niveles de conocimiento en función del interés. Que a la persona que solo quiere saber un poquito se le dé un poquito, a la persona que quiere profundizar se le permita profundizar. Y para ello se utilizarán sistemas de narración que no serán necesariamente lineales. No vamos a empezar a contar una cosa y después otra, sino que dejaremos que el usuario pueda navegar libremente dentro de, a ser posible, un árbol posible de contenidos entre los que elegir. Es importante que la interacción sea una interacción natural. Profundizaremos más en el tema, pero hablaremos de interacción natural como aquella que tiene que ver, que se da entre el usuario y la máquina, en la cual no hay ningún tipo de interfaz mecánico, físico, ni nada por el estilo. Hemos pasado por casi 40 años, 50 años, ya no sé cuántos, de manejo de ordenadores y todavía seguimos teniendo que hablar como ellos, ¿no? Uno se plantea por qué no se ha enseñado ya a los ordenadores a hablar como nosotros y que la comunicación sea en términos de comunicación humana, no de comunicación de máquina. Hablamos de comunicación hombre-máquina y estamos esperando a ver si llega la comunicación máquina-humano finalmente. Veremos algunos ejemplos de cómo planteamos la interacción natural. Y luego potenciar lo sensorial. Cuantos más sentidos entran en juego en la recepción de la información, mayor es la cantidad de asentamiento de esta información en nuestro cerebro. El segundo paquete de criterios de diseño son los criterios funcionales, porque estamos hablando de instalaciones que va a usar muchísima gente, alguna pues más cuidadosa, otra menos, alguna pues más manazas, otra más hábil, ¿no? Bueno, pues todo esto nos lleva a determinados criterios funcionales. Primero, las instalaciones tienen que ser amigables. En general, si uno pone un puesto multimedia en un museo, lo más posible es que no lo utilice nadie, porque eso no es amigable. La escenografía, por tanto, tiene que ser adecuada. Si estamos hablando de determinada temática, la escenografía ayuda a que esa temática se entienda mejor y tiene que ser robusta. Nos hemos encontrado en ocasiones de tener un dispositivo de 15.000–20.000 euros en una sala de un museo, de repente llega un grupo de niños, llega un niño, se cuelga, lo tira, ¡ay, lo siento mucho! Bueno, pues, en fin, deben ser entonces especialmente robustos. Visualmente atractivas, tiene que apetecer probarlas. Como digo, una pantalla de ordenador no apetece a nadie, sin embargo, hay otro tipo de instalaciones que las ves y dices, yo quiero tocar, ¿no? Eso es importante. Los interfaces, por tanto, tienen que ser tan sencillos, tienen que ser extremadamente sencillos de usar, hasta el punto de que no necesiten ningún tipo de entrenamiento, que el usuario, en cuanto se acerca a la instalación, ya sepa cómo funciona sin necesidad de decirle absolutamente nada. Y los ordenadores que están detrás, a ser posible, no deben verse. Y eso ya veremos que a veces genera unos problemas para generar instalaciones donde no se note la presencia del ordenador bastante grandes, ¿no? Y sobre todo el visitante espera, a ser posible, un poquito de magia, ¿no? Si se le sorprende, si se le da una información de una manera que no espera, o algo sucede de manera que le resulta sorprendente, la huella que le va a quedar en su memoria va a ser muchísimo mayor. Y para ello, pues, he puesto aquí unas transparencias que nos ayudan a entender qué es la interacción natural y cómo la podríamos aplicar, ¿no? Por definición, una interfaz natural es un sistema que permite que ordenador y usuario se comuniquen a través de la interpretación del lenguaje visual y la propia voz, incluso dado el caso de la gestualidad, de la posición, de las actuaciones del usuario, evitando en lo posible ningún tipo de dispositivo físico. Para esto lo haremos buscando signos de comunicación humana, tanto verbal como no verbal, y ofreciendo formas de manipulación intuitivas y cotidianas. Analizaremos del usuario todo lo que podamos, la voz, los gestos, los pasos, la mirada, la proximidad a una u otra zona, etc. Y además le daremos dispositivos de manipulación que no necesite aprender cómo se usa. Si yo veo este dispositivo, por ejemplo, que está aquí pues, en el Museo de la Ciencia de Londres, viendo eso ya dan ganas de coger esas ruedas y empezar a moverlas de arriba para abajo. No hace falta explicar absolutamente nada, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Como pongo en esta transparencia, los interfaces naturales de todos esos requisitos de diseño que he puesto ahí, pues ayudan a cumplir bastantes de ellos, ¿no? En aspectos narrativos, lo que tenga que ver con interacción natural y potencia de lo sensorial, y en requisitos funcionales en cuanto a la apariencia amigable, sencillez en el uso, entrenamiento cero y la magia de los ordenadores. En nuestro caso, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación en arqueología y patrimonio virtual.
Normalmente cuando en nuestro grupo de investigación, pues desde algún museo o desde alguna institución se nos pide que planteemos una instalación de museología, pues buscamos cuál es la manera más adecuada de mostrar el contenido que esta institución nos pide. Y en función de cuál sea la mejor manera, pues elegiremos una tecnología u otra. Como hemos dicho, hay tres líneas, no se oye bien, permitir. ¿Mejor así? Perfecto. Como hemos dicho, hay tres dimensiones, por tanto, en las cuales podemos aportar riqueza y valor añadido a los contenidos museológicos. La primera sería la dimensión de la descripción. Y en ese sentido, pues vamos a ver pues, una instalación pues, bastante, dentro de su singularidad, bastante más parecida a lo que podamos estar acostumbrados a ver. Esto es una instalación que se hizo para una exposición que se llamaba Locus Jacobi en torno a la idea de la peregrinación a Santiago de Compostela y las cosas que se van encontrando en ellas. Y, de hecho, en este caso, pues los comisarios nos pidieron que hiciéramos, de alguna manera, que los visitantes pudieran saber cómo es la estructura volumétrica y formal de la Catedral de Santiago, que muchos están simplemente acostumbrados a ver desde el punto de vista del espectador que entra dentro y no saben nada más de ella, siendo como es uno de los edificios singulares más importantes de Europa. Entonces, bueno, pues la metáfora implementar que hicimos fue pues, una maqueta virtual, sin más, que pueda ser manipulada con las manos, que podamos recortarla y seccionarla para verla por dentro y por fuera, para ser capaces de entender bien el edificio. Y esto se puede hacer pues, a voluntad del visitante. La catedral es un edificio muy complejo y que tiene muchos años de vida y que a lo largo de sus diferentes etapas pues, ha ido teniendo más y más ampliaciones de diferentes rasgos estilísticos, ¿no? En nuestro caso era importante que se señalase pues, su forma de cruz latina, su organización en dos pisos, la posibilidad de deambular todo a su alrededor y también pues, que incluyéramos alguna capilla que especialmente resultaba de especial interés, como es el caso de la Capilla de la Comunión. Bueno, esto fue hace unos años cuando todavía los teléfonos móviles, desde luego, eran incapaces apenas casi de mover un objeto tridimensional. En nuestro caso lo que planteamos fue un sistema de retroproyección con un sistema para sensorizar la posición de los dedos y un sistema de manipulación que fuera parecido a lo que ya en aquellos momentos en los teléfonos móviles se hacía con la manipulación de imágenes, ¿no? Para encuadrar, girar, acercar, alejar y también seccionar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos nuestra maqueta. Uno cuando piensa esto dice, bueno, ¿y esto cómo se ha hecho? ¿Una nube de puntos? Desafortunadamente no tenemos nubes de puntos tan precisas en el sentido de, no por precisión, por saber en qué centímetro está el punto, que eso hay precisión más que de sobra, sino sin zonas, sin ocultaciones de ningún tipo. Pero sobre todo, una cosa que distingue una nube de puntos de lo que es esto, que es un modelo CAD, generado a partir de los planos, generado por dos arquitectos en concreto, es que una nube de puntos no deja de ser más que millones y millones de coordenadas en el espacio, pero sin ninguna relación entre ellas. Yo de una nube de puntos me resulta muy difícil consultar dónde empieza y dónde acaba un capitel, por ejemplo, o si una pared es plana o no es plana, o por ejemplo, pues si un elemento se trata de una escultura o es parte de la fachada. Mientras que un modelo CAD, sin embargo, es un modelo con una composición sintáctica. Yo de aquí puedo eliminar los fustes, de aquí puedo eliminar la carpintería, de aquí puedo señalar estilísticamente, separar diferentes categorías de elementos, ¿no? Pues en ese sentido, pues este modelo, como puede verse, pues contiene prácticamente todos los detalles arquitectónicos del templo, no están hechos los detalles heráldicos y muy someramente los escultóricos. Pero lo interesante es que el modelo está pensado para que podamos ver la relación entre volumen y espacio. Y aquí tenemos, pues como vemos, el usuario secciona el volumen en las direcciones que quiera y puede pues, acercarse y alejarse con toda fluidez en un modelo que además se hizo de manera especialmente muy eficiente para poder verlo en tiempo real. Aquí vemos cómo podemos subir el segundo piso, aparece el triforio. Vemos cómo se cubre. Y todo esto pues, con unas dimensiones suficientemente grandes como para que se pueda percibir con fluidez. Se decidió eliminar el tono de piedra porque pensamos que molestaba para percibir las formas más que ayudaba. Y así queda esta especie de catedral hecha en pasta de construir. Una catedral canónica en la que
al contrario que lo que sucede en la Catedral Real, en la que no hay dos espacios, dos intercolumnios iguales y no hay dos arcos idénticos, porque al fin y al cabo es una obra casi de artesanía, ¿no?, de cómo era la construcción en aquella época, pues sin embargo esto es una catedral canónica. Es una catedral hecha pues un poco siguiendo lo que estaba en la mente del maestro Mateo, si hubiera contado con la tecnología de poderla haber hecho con la perfección con que lo hacemos hoy en día. Como no me quiero extender mucho, tenemos aquí pues todo tipo de secciones longitudinales y demás, y además estamos en unas horas donde ya empieza a plantearse uno cuándo es la hora de comer. Vamos a ir pasando un poco a lo siguiente. Pero bueno, creo que este se entiende. Básicamente es una interacción natural muy sencilla, basada en utilizar gestos de interacción natural que se han implementado ya en los teléfonos móviles para otras cosas, y que aquí, bueno, pues permite que el usuario pues pueda entender perfectamente cómo es el templo. Bueno. Como decía, esta técnica permite que un edificio sea definido no solo bajo un punto de vista de geometría, como se puede dar a través de unas nubes de puntos, sino que también permite su análisis sintáctico. Esto, por ejemplo, combina ambas cosas. Esto es un trabajo que estamos desarrollando, está en desarrollo todavía, con la Universidad del Egeo y el Museo del Oráculo en Delfos, en Delfi, en Grecia. En este caso, lo que se trata es de poder mostrar, pues a partir de los datos existentes, que es esto que tenemos aquí, que es una reconstrucción sacada en LIDAR, de la zona del templo de Atenea Pronaia, el famoso Tolos, que redondo, puede que ustedes lo hayan visto, lo conozcan, que está en la zona de Delfos. No es el oráculo propiamente dicho, el oráculo es todo un conjunto muy grande, donde está el templo de Apolo, que es la parte más grande. Esto es una parte que está justo antes de llegar al oráculo, se llama el templo de Atenea Pronaia, ¿no? Atenea justo antes de la nave, justo antes de llegar al templo principal. Bueno, pues como vemos, podemos introducir también en las nubes de puntos geometrías CAD y permitir que el usuario pues pueda estudiarlo, no solamente caminando por su interior, mezclando, como digo, lo actual y lo pasado, sino, bueno, pues obviamente puede entrar dentro y además está reconstruido usando todos los elementos que están actualmente en el museo, desde esos capiteles protocorintios muy extraños y que solamente se dan en Delfos, en este templo en concreto, hasta pues, determinados elementos como la cubierta, que es fascinante porque es una manera de estructural escasísima en la Grecia clásica y que bueno, pues, es interesante, y el museo quiere enseñar cómo se puede hacer para cubrir un templo redondo en una época en la que no existían las cerchas, que es lo que utilizaríamos hoy en día. Apenas hay unos poquitos ejemplos de templos redondos como estos en la Grecia clásica. Los más famosos son este y también el Tolos de Epidauros, que utilizan mecanismos similares en su estructura para sujetarse. ¿Y cómo podemos contar esto? Bueno, pues aprovechando esa capacidad de un modelo CAD de mostrar sintácticamente los diferentes elementos construidos y aplicando el mismo sistema de secciones, pues podemos seccionar nuestro edificio. Claro, lo malo es que un edificio como este, sometido a la luz exterior y a la luz interior a la vez, pues a veces no se ve cuando se combinan las dos cosas. Bueno, pues no pasa nada, movemos la luz del sol y ya empezamos a ver la complejidad de su estructura de cubierta, a pesar de lo primitivo del edificio. Tenemos aquí, y podemos hacer secciones también incrementales, donde podemos saber toda la riqueza constructiva del edificio, pues eso, como auténtico ejercicio de construcción para una civilización que de alguna manera pues puso la semilla de la cual hemos bebido los arquitectos durante 2500 años. Aquí vemos pues cómo vamos apartando por pieles, o sea, diferentes capas de piel, pues en este caso para mostrar la complejidad de la cubierta, donde se ve pues las familias principales de jarcias de madera, encima se utiliza pues eso, el entrevigado, y así pues las diferentes capas que lo van componiendo, y el usuario así pues percibe mucho mejor la forma del templo. Voy a avanzar un poquito más, quizás para ir un poquito más rápidos. Igualmente pues podemos construirlo a base de sus diferentes piezas o aislar las que nos interesen. Aquí vemos la cubierta, cómo se sostiene con la columnata interior. Luego veremos cómo se cierra con el propio muro de la nave, de la cela, que se llama. Aquí está. Cómo a partir de ahí se desarrolla la segunda piel formada por ese conjunto de columnas con el entablamiento tras corona. Y una cosa que también plantea UNESCO y que se aplica desde que se escribió la Carta de Londres, que es una especie de manifiesto sobre la arqueología virtual. Toda obra de arqueología virtual debe intentar contener
una manera de mostrar qué es lo que se sabe que realmente era así, qué es lo que se supone que muy probablemente fuera así, qué es lo que es solo un poco probable que fuera así, qué es lo que es completamente inventado. Aquí tenemos un código de colores donde podemos ver precisamente esas diferentes facetas en cuanto a realismo o en cuanto a rigor histórico conocido de cada una de sus partes. Las partes cian son poco probables, la parte roja segura, la parte rosa bastante segura, la parte morada un poco menos, y así, pues, cuanto más azul, pues vamos viendo cuál es la rigurosidad histórica de cada una de las partes que tenemos aquí. Esto, como vemos, son ejemplos de descripción, relativamente directos de trabajar, porque sabemos qué tipo de información tenemos que dar. Lo malo es cuando nos plantean ejemplos, vamos a poner algún otro, donde el objeto no es tan tangible. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de evocación a partir de instalaciones museísticas, de museología virtual, con otro de los proyectos que hicimos también hace algunos años, que se llamó La Fuente Encantada. El objetivo es una exposición en Santiago de Compostela, donde nos dicen, queremos una instalación que evoque, que recree la esencia mágica de las tradiciones y leyendas de Galicia. La esencia mágica, no las tradiciones, no las leyendas, la esencia. Y les gustaba mucho el tema de los petroglifos y la espiritualidad en las tradiciones prerromanas. El tema, pues eso, la magia, los 4 elementos, centrados en tema de Galicia. Bueno, pues cuando te ponen ese planteamiento, pues se establecen las correspondientes deliberaciones del equipo y decidimos que vamos a hacer una fuente mágica, una fuente encantada. Obviamente estas cosas no se venden en el Corte Inglés, entonces habrá que hacerla desde cero. Vamos a plantear en una de las salas donde va a estar la exposición, vamos a hacer una cueva. Y dentro de la cueva va a haber una especie de fuente que emana luz, así como si fuera una queimada, ¿no?, en la mitad de la oscuridad, o un caldero mágico. Hay un árbol también dentro, ya sé que no hay árboles dentro de las cuevas, pero estamos hablando de magia, ¿qué más da?, ¿no? Pero nos hacía falta un árbol, luego veremos por qué. Y bueno, pues ahí vamos a hacer que los grupos de gente puedan ir e interactuar en grupo con la fuente, y la fuente les va a permitir evocar cosas. Entonces, para empezar, una fuente es una superficie irregular, no es rectangular, luego no nos vale usar una pantalla de ordenador, porque entonces rompería toda la magia. Tiene que ser forma de zapatilla, casi la hicimos, ¿no? Y tiene que poderse jugar en grupo. Hay que huir de la idea de un ordenador, una persona manejándolo. No, esto va a ser una aplicación, 4, 5, 6 personas haciendo cosas a la vez encima, todas, ¿no?, simultáneamente. Bueno, aquí tenemos, sería un poco el ejemplo, ¿no? Entonces, para comunicarse con la fuente, los usuarios van a usar sus manos. No necesariamente tocando, como en un ordenador o en una pantalla táctil, pueden manipularlas en el aire también. Y los contenidos, pues, van a ser contenidos relacionados, como os he dicho, con los 4 elementos, que tengan componente gallega y que entre el juego entre las personas, pues establezca esa relación que hace que todos estamos trabajando sobre la misma simbología y, bueno, pues de alguna manera jugando a lo mismo, ¿no? Es una especie de juego serio. Hasta 8 manos, teóricamente, simultáneamente, es lo que se nos exigió, y colaboraríamos, pues empieza la fuente, como vemos, lo veremos ahora más en detalle, pues hay varios escenarios que tienen que ver con el agua, tienen que ver con la arena, hay peces vivos que se mueren y que huyen ante la presencia de los espectadores, hay petroglifos dibujados bajo la arena, que a su vez encierran pinturas rupestres, estamos viendo aquí los diferentes elementos. Los usuarios tienen que poder ser capaces de conducir líneas de lava, de fuego corriendo por los surcos de los petroglifos, moviendo sus manos en el aire. En fin, toda una serie de actividades, ¿no? Bueno, pues como digo, no la vendían en los grandes almacenes, así que, ¿cómo se hace una fuente mágica? A ver si... Una fuente encantada. Bueno, lógicamente, primero hay que partir de... Bueno, esto es lo que se busca hacer. O sea, realmente una superficie con agua donde se pueda actuar, como vemos ahí, pues se puede actuar con el agua, se puede actuar con la tierra. Aquí vamos a descubrir algunos ejemplos. Más de una persona a la vez. Las manos no tienen por qué tocar, sino que se analizará la gestualidad de las manos. Y vamos a ver, porque me parece que se ha puesto el vídeo que no es. Sí, se ha puesto el vídeo que no es. Se ha saltado una transparencia, perdón. Esto es. ¿Cómo empezamos para hacerla? ¿Cómo se hace?
Obviamente se empieza con bocetos, ¿no? Bocetos que, bueno, vamos poniendo un poquito más en cotas, vamos haciendo que sea cada vez un poquito más precisa y luego vamos entrando ya en el nivel constructivo donde ya pues, se desarrollan pues, las diferentes soluciones constructivas para hacer lo que necesitamos. Como hemos dicho, se trata de una forma irregular, luego no podemos usar pantallas, vamos a usar retroproyección. Y para proyectar en una superficie que está a una altura así, pues habrá que proyectar desde el suelo. De hecho, desde el suelo no hay suficiente altura para proyectar, luego habrá que meter los proyectores de alguna manera, ya veremos, de tal manera que haya que hacer reflejar el rayo de luz para ganar longitud de proyección y demás. Entonces, todo esto es en el laboratorio, ¿no? Pues como además es muy alargada, no basta con un proyector, habrá que meter dos. Con lo cual, metiendo dos proyectores habrá que conseguir fundir las imágenes de uno a otro sin que se note la costura. Eso será un problema añadido. Como se ve, se ponen espejos para aumentar la longitud de tiro del haz y ensayamos diferentes superficies para la superficie y viendo pues, las características que tenía cada uno en cuanto a proyección y en cuanto a opacidad también, pues porque tiene que ser a su vez opaca y transparente simultáneamente, ¿no? Translúcida. Se coloca una cámara, que es la que nos va a servir pues, para captar los movimientos del usuario y a partir de ellos ser capaces de identificar qué es lo que el usuario quiere hacer, ser capaces de interpretarlos. La marca que aparece ahí será la marca de la forma que va a tener la fuente. Habrá que recortar posteriormente todo ese metacrilato en esa forma. Aquí tenemos los dos proyectores porque cada uno de ellos va a emitir una imagen. Luego hay dos imágenes que van corriendo simultáneamente y habrá que andar siguiendo las manos de los usuarios. Como hubo que hacer tantísimas pruebas con las manos, al final decidimos hacer un brazo robótico. Es un brazo robótico un poco sencillo, pero es un brazo robótico al fin y al cabo. De hecho, es plurifuncional. Además, mantiene fríos los proyectores, ¿no? Oye, mano de santo, esto nos ahorró una cantidad de trabajo tremendo. Y bien, entonces la idea hay que identificar las manos de los usuarios. Obviamente lo hacemos a través del contraste porque la fuente brilla y los usuarios pues, generan una sombra ante la cámara que podemos analizar. A partir de la sombra vamos extrayendo sus características, trazamos líneas de trazados de rayos para identificar dónde acaba en el interior, hacia el interior esa sombra, se ubican cursores y cada uno de los cursores va a ser un actuador. Entonces hacemos pruebas, vamos a ver si se ve aquí alguna más, todas las del mundo, para cada uno de los contenidos que se van haciendo. A veces funcionaba mejor, a veces un poco peor. Ahora pues se cambia de contenido, vamos a ver si funciona. Planteamos también una serie de gestos que fueran los naturales. Entonces, pues, se observaba cuáles eran los gestos de la gente del laboratorio cuando tenía que hacer las diferentes tareas. Ahora hay que montar la escenografía. Como decimos, los proyectores tienen que estar escamoteados bajo el suelo y no verse. La fuente tiene que tener una pared alrededor para que la luz no salga para afuera y se concentre en la zona interior. Necesitamos un árbol porque tenemos que colgar la cámara de alguna parte a determinada altura justo de la fuente sin que cante demasiado. Y bueno, ya sabemos que un árbol en una cueva no hay, pero nadie lo sabía. Esto que se ve, esta especie de varita mágica con un chisme dentro, era pues la solución de emergencia. Si algo fallaba, la persona que está atendiendo la instalación pulsa ahí y todo se resetea. Pero lo hace con la varita mágica en el aire, que siempre es más molón, ¿no? Y parece que además que está haciendo magia de verdad. Esto es en los talleres de... Bueno, es una empresa que se dedica a hacer escenografía para cine, se llama Scenoset, son magníficos trabajando. Ahí está la cámara puesta. Los proyectores escamoteados bajo el suelo. Hay una portezuela en la fuente que está hecha en poliestireno expandido. Se encastra el metacrilato ya recortado. Se traslada todo esto a la exposición. Siempre queda una parte de hardware que queda por ahí suelta. Y esta es la instalación. Bastante impresionante, con la fuente ahí funcionando. Además, cuando estaba todo oscuro y la fuente brillando, pues era muy, muy impresionante. Y la gente pues empezaba ya pues, a tocar con ellas. Pues, como os voy a echar un poquito para adelante, como comento, se calibra todo. Hay que hacer que los dos proyectores casen perfectamente. Desarrollamos un programa específico para esta calibración. Y bueno, voy a pasar un poquito más para adelante. Se va probando si todo funciona. Y bueno, y llega el día de la premier, donde tenemos a todos los políticos, los firmantes del convenio,
los no firmantes del convenio, pero que quieren que el que ha firmado el convenio le salga mal. En fin, de todo. Esto es lo que os he empezado a poner antes, donde se veía, pues, la primera fase pues era la fase del retirar los nenúfares de encima, queda el agua, los peces huyen de la posición de las manos, luego la marea baja y aparece el fondo de arena, que se puede retirar usando este movimiento con las manos, y debajo de la arena aparecen petroglifos. Los petroglifos son inherentes a la cultura gallega arcana, es una cosa de en Galicia todo el mundo estamos muy orgullosos. Y bueno, pues esos petroglifos a su vez contienen, como se puede ver ahí, figuras de animales pintados en forma de pintura rupestre, que bueno, pues una vez que se despejan todos, pues el viento, aparece ahí el aire y nos limpia la arena y aparece ya la roca desnuda. Y aparecen unos surcos de lava que van corriendo por los petroglifos y que nosotros podemos conducir por el petroglifo que queramos. Una especie de laberinto. Si conseguimos que lleguen hasta las pinturas, que llegue la lava, pues consideramos que la persona, el narrador, nos dice que el alma de ese animal ha sido liberada y cuando acaban todos, pues acaba. Bueno, aquí tenemos la premier, efectivamente. Pues fijaros la varita mágica en la mano derecha, importante. Por si acaso todo falla, lanzamos. Entonces, bueno, pues las sonrisas indican que la vocación funciona. Y lo que nos habían dicho 8, ¿os acordáis? A ver, porque llega un momento en que ya no sé ni cuántas hay. Funcionó, no saltó el sistema, pero también te puedes encontrar con que muchas veces la instalación tiene que pasar por un nivel de requerimientos superior a los que inicialmente estaban previstos. Basta con que se haga un gesto y todo el mundo enseguida entiende la razón de ese gesto y 8, 1, 2, 3, 4, un montón. Como ves, se huye de la idea de un usuario y una aplicación. No parece tanto ya una aplicación porque estamos todos haciendo cosas a la vez. Aquí, pues, todos dirigiendo los rayos de lava como si fueran el emperador de la Guerra de las Galaxias. Muy divertido, entonces todo el mundo es un poco sorprendido, ¿no? El visitante espera magia y a veces hay que dársela. Y bueno, yo no sé ni cuántas manos hay ahí. Y una vez que todas las líneas de fuego han llegado a los diferentes animales dibujados, pues el juego ha quedado completado. A ver, ya está. Y el tema hecho. Y aparecen las sonrisas. Por supuesto, al final el logotipo. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo hacer una instalación que requiere evocar algo. Y hay que hacerla, como han podido ver, completamente desde cero. Y la tercera línea es la línea de la experimentación. Y nosotros entendemos que la mejor manera de experimentar las cosas es hacer posible en primera persona. Y la mejor manera de experimentar, cuando hablamos de cosas virtuales, es meterse dentro. Entendemos que hay dos formas posibles de meterse dentro. La inmersión física sensorial completa que nos puede dar la realidad virtual inmersiva, pero también, y sobre todo la gente que jugamos videojuegos, que seguro que aquí en la sala también hay unos cuantos, yo soy un gran aficionado a los videojuegos, sobre todo a los buenos, ¿no? Sabemos que la implicación en aquello que se está haciendo es una magnífica manera de inmersión. Basta, bueno, mi mujer me dice, es que a veces te echas para los lados cuando estás jugando, como si fueran a pegar. Es que estoy dentro, yo estoy completamente inmerso. Entonces, hay dos líneas que trabajamos en temas de inmersión. Una son los mundos virtuales y otra es la realidad virtual inmersiva propiamente dicha. Cuando hablamos de mundos virtuales, ahora están empezando a ponerse de moda, de nuevo. De hecho, Facebook, ya saben que la compañía ya no se llama Facebook, se llama Meta. Desde hace algún tiempo y han decidido que van a desarrollar, ahora sí, finalmente, a ver si esta va de verdad, las redes sociales, en Internet y en 3D, en mundos virtuales tridimensionales. Bueno, ya en 2007, por ejemplo, Second Life estaba más que extendido. Esta es una tecnología que ya tiene bastante tiempo y que nosotros ya hemos aplicado ya en bastantes ocasiones. Por ejemplo, voy a presentar un paquete, en este caso, de varias aplicaciones utilizando diferentes tecnologías, tanto de mundos virtuales como de interacción natural, para un caso concreto. Esto es para un centro de interpretación, que es el Museo del Mosaico Romano, en Casariche, cerca de Sevilla. Ahí se descubrió una villa romana y, bueno, pues, ¿qué se nos pide? Como digo, se descubrió una villa romana del siglo IV y a partir de las instalaciones se recuperan una serie de mosaicos de altísimo valor, pero muy aburridos de ver. De hecho, el Museo de Casariche no iba casi nadie, y menos colegios. Iba a los niños a ver restos de mosaicos, ¿no? Entonces se nos plantea un mundo virtual para que los chicos desde los colegios puedan entrar en el museo antes de ir al museo.
Entonces, este es el mundo virtual. Hicimos una recreación, como arquitectos que somos, algunos de los que estábamos en el laboratorio, para nosotros plantear una vivienda romana. Es un proyecto de arquitectura, donde las diferentes características del programa pues son las que son en este caso una villa olearia del siglo IV. A partir de todos los trazos que tenemos en las excavaciones, pues, generamos la forma en que debería tener la villa. Y esto que ven aquí, se ve una persona todo el tiempo, es el avatar de un usuario conectado a través de Internet. Entonces, en este caso son dos usuarios. Como pueden verse, los mosaicos están puestos, completados, en su sitio. Este es el mosaico del juicio de París, un mosaico impresionante. Y bueno, pues cuando el usuario se acerca, pues se queda un rato mirando, pues el mosaico cambia de información y están todos los demás mosaicos que se encontraron, están puestos ahí. Este es el mosaico de la primavera, este es su estado original en la excavación, y ahí sí es como quedaría ubicado en la sala. También el mundo virtual contiene vídeos explicativos que se lanzan ante la proximidad del avatar, elementos descriptivos que aparecen cuando te acercas a determinadas zonas, etc. Como puede verse, todos y cada uno de los mosaicos están emplazados ahí y los usuarios pues, pueden ir entrando, ir viendo todas las zonas de la villa. Pues este es el larario, donde se conservaban las imágenes de sus dioses lares, con el mosaico correspondiente, que es este, en el original, y que obviamente completamos con información que aparece cuando uno entra en esa sala, pues las paredes, la pintura parietal, pues acoge diferentes rótulos y señales, obviamente en varios idiomas, etc. Y así pues se habla pues también de la historia y la civilización romana, desde las clases sociales hasta la cocina. Toda la sala está hecha. Aquí tenemos gente que está viendo otra proyección en otra de las zonas donde hay. Están las termas, está toda la casa, y pues explica la importancia de las termas, ¿no? Etcétera, de los objetos de cultura material que se han encontrado. E incluso hay una parte de un juego donde hay una medusa, en plan boca de la veritat, que te hace preguntas, y si le respondes todas bien, pues te da la manzana de oro que aparece en el mosaico del juicio de París para que te la quedes virtualmente. Bueno, obviamente, después de que los chicos de un colegio han estado moviéndose por la casa, respondiendo a las preguntas, concursando por la manzana de oro y viendo todos los mosaicos, cuando van a Casariche, al Museo del Mosaico, reconocen los mosaicos y de repente está cargado, todo ese contenido está cargado de una fuerza histórica que antes no tenía para ellos y los dota de un entusiasmo que antes no había. Lógicamente, una vez que se construye una villa romana en 3 dimensiones y de estas características, no se utiliza solamente para colgarla de Internet. Dentro del museo también es posible moverse por ella con un nivel de calidad mayor que el que usamos en el mundo virtual, pues porque en Internet no sabes ni el ordenador que va a tener quien se conecte, pero aquí sí podemos tener un ordenador potente donde podemos tener calidad visual suficiente como para recrear de un aspecto realista como sería la casa, ¿no? Que es este caso con los mosaicos pues hechos ya también con más calidad, etcétera. Esto es lo que ven los ojos del que está moviéndose en una pantalla gigante y que puede caminar por la casa. Y dices, ¿y cómo hace para caminar por la casa? Y además para caminar también, o sea, si fijamos, no se pega con las paredes, su visión va paulatinamente a las zonas donde hay rotulación de interés. Cuando se acerca y está un rato mirándola el tiempo suficiente para leer, la cámara cambia de sitio para mostrarte otra cosa que es interesante. Parece como si la cámara nos estuviera guiando en función de donde nos encontramos nosotros. Pues algo de eso hay. De hecho, bueno, pues podemos movernos por toda la casa con esta fluidez, con esta soltura. A ver si voy para allá. Pues básicamente porque desarrollamos también un sistema de interacción natural para ello. La idea es, vamos a hacer que los usuarios no tengan que mover un joystick, ni tengan que ir con un teclado, ni con un ratón, ni con nada. Vamos a ver cómo se mueven. Si el usuario se mueve hacia adelante, si levanta una mano, si mueve las manos así, si se inclina, cualquiera de esos gestos, que pueden ser asociados como me apetece entrar, desencadenan el movimiento. Y si el usuario se para, entendemos que será seguramente porque quiere ver lo que está, el sitio donde está. Y en ese caso, que sea el sistema el que detecte de todo lo que tiene alrededor, porque no sabemos dónde está, bueno, sabemos dónde está, pero no sabemos qué es lo que le interesa, de todo lo que hay alrededor, cuáles son los elementos que tienen interés. Y en función de hacia dónde mira y su cercanía, que el sistema entienda que quieres ver eso en concreto. Esto lo hicimos con un sistema de atractores que se ve aquí, que están ubicados, son invisibles para el usuario. Esto estamos en el laboratorio en este momento, probando. Y vamos a verlo aquí.
En este caso, pues estamos gestionándolo moviendo la mano. Todo esto que se ve aquí son imágenes internas nuestras, el usuario no las ve. Todas esas bolas y estos textos y estas flechas son para que nosotros vemos. Cada flecha, de estas así de color magenta, lo que indican es dónde hay un punto de interés. Con todos ellos, y en función de su posición, el sistema encuentra el centro de gravedad atencional, llamémosle así, de todo lo que tiene alrededor. Y dirige al usuario, que simplemente, como ven, tiene que mover una mano o echarse hacia adelante, o mover las dos manos como si caminase. Cualquiera de esas cosas permite moverse. No necesita ni girar, el sistema lo va a hacer por él. Y así, pues bueno, pues vamos viendo, cuando esté el mosaico, la cámara baja para enfocar el mosaico, un rato, no va a estar todo el rato la cámara ahí. Cuando piensa que ha sido suficiente, la cámara sola sube, pueden verlo, ¿no? Y mira que por aquí cerca hay una mesa interesante de mobiliario y hay un rótulo que nos habla de la técnica de la confección del mosaico. Ajá, nos va a llevar hacia él. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos que intentar siempre que el usuario no tenga que hacer absolutamente nada. Entrenamiento cero. Bueno, los mundos virtuales no solo son interesantes para mostrar edificios, son un canal maravilloso de comunicación entre escuelas y museos. Esto es un ejemplo muy cortito. De arqueología tiene relativamente poco, porque es más de ciencia y más de astronomía que de arqueología, pero aunque todo está mezclado. Esta es una experiencia que tuvimos con la Casa de las Ciencias de Coruña, el planetario, ¿no? Entonces, la idea era que había que explicar a los alumnos de dos colegios, uno público y uno privado, eran las Esclavas del Sagrado Corazón por un lado y por otro lado el Sanjurjo de Carricarte, dos colegios aquí de Coruña. Bueno, pues cómo funcionaba pues, la astronomía de los mayas y cómo sería, que los mayas, no sé si recordáis, plantearon el fin, o se decían que el mundo acabaría porque se había acabado el calendario maya y no sé qué. Bueno, pues esto va a venir una persona del planetario a contarnos que eso no es verdad, no se va a acabar el mundo, o mejor dicho, sí se va a acabar dentro de 15.000 millones de años, no recuerdo cuántos, y nos va a contar cómo. Para eso necesitará un planetario. Y para eso necesitará también, si nos va a hablar de los mayas, pues una recreación de las pirámides mayas y cómo efectivamente están orientadas al norte, sureste, oeste, etcétera, etcétera. Bueno, pues hicimos otro metaverso con las pirámides, los chicos subían arriba, con todo el sistema solar, hacían ejercicios, y bueno, vamos a ver un poco cómo era la experiencia, ¿no? Se proyectaba en una pantalla grande, pero además cada uno de ellos entraba desde su ordenador, y aquí se hablaba, pues, de lo que decían los periódicos en aquellos días, y pues, todas las estudiantes en este caso, pues entran, personalizan su avatar. Esto les encanta, el personalizar el avatar. No había manera de que entrasen a la charla, estaban ahí todo el mundo cambiándose de ropa. Y bueno, en un momento dado, cuando ya todos los estudiantes están preparados, aparece el docente del museo. Aparece virtualmente, obviamente, aparece su avatar. Este que aquí de negro es el mío. Obviamente mucho más guapo. Siempre ¿quién va a coger un avatar más feo, ¿no? Bueno, y aquí estamos los dos. Yo estoy presente en la sala, él está en el museo y ha entrado virtualmente y les cuenta cómo se forma el sistema solar, las nebulosas, no sé qué, les habla de todos los planetas, va moviéndose por ellos y contándoles cosas de ellas. Y al final, después de oír su charla, los chicos en el metaverso hacen sus ejercicios. Donde se les pregunta desde cuántos satélites se encontró Galileo en Júpiter, a qué planeta gira en sentido contrario, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues todos ellos hicieron sus ejercicios y, vamos, el éxito fue colosal. O sea, por supuesto decían que querían todas las asignaturas así. Claro, ellos eran niños y enseguida vieron que ese era un medio natural para ellos. Pero esto cuando se hizo, pues para los adultos quizás estaba un poco avanzado. Lo que ocurre es que hoy en día esos niños son los adultos casi de hoy. Y para ellos el metaverso es una forma común y válida de comunicarse. Es por eso la gente de Facebook, que no son tontos, saben muy bien que este es el momento de lanzar el metaverso y no hace 10 años como se intentó. Y bueno, como os he dicho, la otra línea para la inmersión es la realidad virtual inmersiva. Y aquí llegamos hacia lo que para nosotros es el paradigma definitivo de la museología virtual, que es lo que llamamos el museo vacío. Vale. Vacío porque no hay nada físico, pero está completamente lleno de contenidos virtuales. Y así planteamos un sistema de realidad virtual inmersivo, transitable, multiusuario. Esto estamos hablando del 2010, más o menos. Ahora ya Hewlett Packard ha sacado algo parecido, con una mochila. Bueno, ahí tenemos una mochila también bastante más fea que la de Hewlett Packard, pero que funciona muy bien.
y un espacio de 4 por 8 metros que está siguiendo, traqueando al usuario, ¿no? Hay un sistema base que va identificando dónde está ubicado el usuario y hacia dónde está mirando, porque hay sensores de orientación en las gafas. Esa información se la traslada a la mochila que lleva el usuario, que genera la imagen que se manda a las gafas. Esto en el museo se implementa con una instalación muy compleja que realmente, bueno, dentro esta zona es lo que es el museo vacío propiamente dicho, esa zona negra, ¿no? Y los contenidos pues van desde un mundo de la música medieval donde te puedes acercar a las réplicas de los objetos medievales y escuchar cómo suenan, hacer una versión tridimensional de un cuadro de un pintor surrealista, en este caso de Urbano Lugrís, que es un pintor surrealista gallego, mostrar cómo es la pesquería tradicional en Galicia, pues poniendo unas bateas, que son los barcos donde se cultivan los mejillones, pues para que el usuario vea cómo funcionan, y si se agacha, pues está debajo del agua y ve cómo están por debajo y ve bancos de peces, barcos hundidos. Hacemos un mundo de la tormenta donde el usuario realmente llegamos a agobiarlo con ruido, con humedad, incluso teníamos ahí vaporizadores y ventiladores para generar viento y lluvia. Un mundo del Camino de Santiago hecho en forma de dibujo animado casi, donde pues, todos los edificios están representados y se podía caminar por ellos. Un mundo de las artes de Galicia, donde hasta los propios avatares eran figuras de cerámica, de sargadelos, y este es el último que les voy a enseñar, que es el mundo castreño. Esto se hizo para potenciar el centro de interpretación del Castro de San Cibrao de Las. Hicimos una reproducción, y con esto acabo, para tranquilidad de los organizadores, que llevamos un poco de retraso, donde lo que hicimos fue pues, recrear esto que tenemos aquí, que es la excavación de San Cibrao de Las. Se trata de un castro del siglo, creo que es el siglo IV antes de Cristo, donde hay pues, muchas unidades habitacionales en relativamente buen estado para lo que son las ruinas de esa época, y se han encontrado bastantes ejemplos de cultura material. Elementos de cultura material que aquí ponemos juntos en sus réplicas tridimensionales, para que lo que está en el centro de interpretación se entienda puesto en contexto. Se recrea el resto de la payoza, es como se denomina este tipo de construcciones, con sus diferentes partes. El resto también del castro, del conjunto de viviendas, tal como lo interpretaron los arqueólogos de Terra Arqueos, que era el grupo de arqueólogos que hicieron esto. Y una vez que está más o menos ya el modelo preparado, pues vamos a entrar adentro. En nuestra exposición tenemos aquí la zona de preparación, donde a la derecha está la mochila con nuestro casco de realidad virtual. Se pone, se calibra, la lucecita del suelo es para hacer bonito, y una vez que se cierra el casco, se camina dentro. Y ahí tenemos, todo el mundo entraba por la puerta, no pasaba nada, podía atravesar la pared que nadie le iba a pasar nada. Pero aquí tenemos como la simple presencia de un muro hace que no lo atravieses, ¿no? Y tenemos hasta 4 personas a la vez que podían estar caminando. Todavía hoy en día es extrañísimo encontrar aplicaciones de realidad virtual donde puedas caminar por el espacio. Caminar y sentir el espacio, igual sientes el espacio virtual igual que se siente el espacio real, ¿no? Y bueno, pues entrando en la vivienda, pues vemos los objetos de cultura material que están expuestos en el centro de interpretación, pero solo que ahora están puestos virtualmente en la payoza virtual. No se pegará contra la pared, porque ahí está la pared de la choza que no va a atravesar, nadie la atravesó nunca. Pues hay algún personaje que está pues por ahí, pues en este caso pues avivando el fuego. La gente señala como si los demás viéramos algo, ¿no? Bueno, no vemos nada, pero obviamente lo ve como una presencia muy real. Siempre lo hacen, como si los demás supiéramos qué es lo que están viendo, ¿no? Y bueno, pues como puede verse, pues se entiende muy bien cómo era pues una construcción de este tipo. Echar un poquito más para adelante. Bueno, este y otros ejemplos, no tengo QR, pero pueden encontrarlos a través de esta dirección, Videalab, que somos nosotros, .universidaddedacoruña.españa. Entonces, como conclusión, que los museos virtuales pueden ser usados para ofrecer mucho más que la simple representación de las cosas, ¿no? Que podemos utilizar contenidos y para cada contenido se puede generar un método a propósito, a medida. No hay que ir a buscar unos grandes almacenes donde está nuestro demostrador de contenidos, sino que podemos diseñar la instalación completa. Que las instalaciones dialogan mejor con el visitante si se usan interfaces naturales, si se evita hacer pensar al visitante que está ante una máquina, sino que está ante un contenido que mágicamente funciona solo. Que si experimentamos, interpretaremos de una manera mucho más profunda y conseguiremos recuerdos más persistentes que con la simple exhibición.
y que básicamente las tres claves de la museología virtual son la descripción, la evocación y la experimentación, especialmente en el patrimonio histórico y en la arqueología virtual. Y en principio, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención y que supongo que tenemos una ronda de preguntas. Gracias. Como antes, vamos a dejar unos minutillos antes de comer. Sube Pilar y nos empezamos por el chat. Patricia, en el chat. ¿Sí? Voy para allá, a ver un momentito. Hola. Voy a trasladaros algunos comentarios o preguntas que hay en el chat, casi todos comentarios, pero bueno, y felicitaciones en general. A Ruth ya habíamos contestado. En cuanto a la aplicación ArtRisk para Pilar Ortiz, simplemente, bueno, todo el mundo comentan que es fabulosa, que es un buen complemento para enriquecer y difundir el patrimonio también, y con Mission Track también. Y Olivia del Museo de Arte Africano simplemente, bueno, quiere también aportar que hay una herramienta en Castilla y León que es el UGRECIL, Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural, y en el chat aporta también el enlace. Después, en cuanto para Luis, felicitaciones en general, porque está todo el mundo sorprendido por estas reconstrucciones. Y la última de Madalena dice que muy interesante, sin duda una de las más dinámicas vías de acercar al público el contenido museológico y museográfico de la institución. Muchísimas gracias por su exposición y trabajo. Y pregunta Roberto Ballesteros, ¿se podría construir un espacio virtual donde se presenciara un concierto sinfónico de Beethoven, por ejemplo? Bueno, más que pregunta, es una aportación. No sé yo hasta dónde. Y nada, en general son felicitaciones, no hay preguntas. No sé si entre el público alguien más quiere aportar algo. Sí, a ver un momento. Jaime, para allá. Perdón, es para Luis Antonio. Bueno, muchas gracias a los dos, pero esta es una pregunta muy pedestre. ¿De qué costes estamos hablando por...? ¿De qué costes? Depende de cada uno de los proyectos y depende... No sé si tengo micro. Sí, digo que depende de cada proyecto y depende de cuál es la parte que se lleva la mayor cantidad del coste. Por ejemplo, el coste más grande de la Catedral de Santiago que habéis visto es construir la catedral, lógicamente. O sea, no tanto los dispositivos, que tuvieron un coste relativamente bajo. Además, el sistema de pantalla multitáctil le hicimos en el laboratorio. La pantalla no nos sale más allá de 3.000 o 4.000 euros. Sin embargo, la catedral fue el trabajo de 8 meses de 2 arquitectos. O sea, era un proyecto de envergadura. Puedo decir, o sea, costó 60.000 euros modelar esa catedral. En el caso de la Fuente Encantada, ese sí fue un proyecto muy, muy complejo técnicamente, y ese creo que llegó a los 100.000 euros. Sin embargo, por ejemplo, el mundo virtual y el modelo de la Villa Romana, con todo, creo que no llegó a los 15.000. O sea, fíjate la gran diferencia, ¿no? También depende de si disponemos de la tecnología o la tenemos que fabricar, y depende también del grado de profundidad y de detalle que se quiera entrar, ¿no? Entonces, hay un poco de todo eso. Si te sirve un poco de idea... ¿Alguna pregunta? Sí. Bien, mis felicitaciones por su exposición de los dos tan amenas y tan gratificantes para los otros. Una pregunta para doña Pilar Ortiz. Querría saber si se ha aplicado, si había alguna experiencia con espacios abiertos como paisajes geográficos o parques naturales o algún espacio físico donde los elementos museables sean seres vivos, claro.
No, con seres vivos todavía no hemos trabajado en ninguno de los modelos de riesgo. Lo que sí estamos incluyendo la valoración del paisaje. En concreto en Popayán, en Colombia, una de las arquitectas que está allí trabajando vamos mejorando los modelos, como comentaba, en función de las colaboraciones. Y ella está trabajando incluyendo esa valoración del paisaje y cómo el paisaje puede verse afectado de alguna manera con los riesgos que hay en el entorno. Pero con seres vivos todavía no se nos ha planteado esa opción. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues muchas gracias y vamos a comer y a las 4:30 aquí de nuevo para continuar con las jornadas. Gracias.